Pero muy buenas tardes. ¿Cómo están en este día 3 de septiembre del 2020? Félix Loperena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Luis ¿Qué Ernesto pasó, González. muchachos? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué ole? ¿Cómo están? ¿Cómo se portan? ¿Cómo la llevan? Bienvenidos a Ahí vamos. Estereotipos en este nuestro programa número 16. 16 y hoy nos acompaña Félix. La pregunta más importante del día, Félix, ¿cómo está Amaya? Ahí va, gracias a Dios, luchando y la extubaron. Las próximas 72 horas son vitales. Esperemos que no se le colapse ningún pulmón. Ya le pasó la vez pasada, entonces la llevan poco a poco, pero va muy bien, gracias a Dios. Digo, Ahí te callaste sin querer. ya, perdón, sigue estando grave. Y bien, pues, las siguientes 2 semanas son cruciales para que puedan pasarla ya a piso y se siga recuperando. Yo la vi nada más 5 minutos en la mañana porque hoy fue un día muy complicado en la terapia cardiovascular. La vi 5 minutos y se ve muy bien, se ve tranquila, ya no tiene el tubo, que es una maravilla. Entonces ahí va, gracias a Dios se ve Qué bien. bueno, qué bueno. Y cuentas, Qué obviamente bueno. lo sabes, cuentas con no solo las oraciones de Chochos y las mías, sino la de todo el público que nos está viendo. Eso es una realidad. Muchas Chochos, gracias. ¿cómo está usted el día de hoy? Bien, gracias a Dios, empezando el mes de septiembre. Duerman colchones, tengan su bolillo a la mano, Qué porque tonto es. septiembre luego nos trae sorpresas. Por Y un favor, no empiecen cubrebocas. Sorpréndeme Septiembre, por favor, Y no, un cubrebocas, por favor, porque también. estamos en Sí, 2020. sí, estoy de acuerdo contigo, ya no se puede decir sorprende de septiembre. Hoy va a estar con nosotros un poco más adelante Juan Miguel Zunzunegui. Estamos esperando a que lleguen mucha gente a recibirlo con grandes aplausos y todo. Pero hoy tenemos un tema que a mí en lo particular me ha llegado al corazón. Por eso me atreví a poner esta imagen antes de que empezáramos. Porque en serio, en este país las cosas están llegando ya a unos niveles de ridiculez impresionantes. Y es Así es. que nos quieren quitar al Tigre Toño, nos quieren quitar al Osito Bimbo, nos quieren quitar al Gansito, nos quieren quitar a Melvin, nos quieren quitar a todas las figuras para niños y todo de la comida. ¿Qué opinan ustedes de? ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que el gobierno siempre nos trata como si fuéramos retrasados mentales. Entonces nosotros no tenemos la capacidad de discernir si queremos azúcar o no. Entiendo que la diabetes y que la hipertensión le salen muy caro al país y que es una enfermedad que, bueno, es una epidemia. Sí, pero tampoco somos niños, ¿no? O sea, el tema está en que llegan al extremo, creo yo, por ejemplo, ahora quieren meterle más impuestos a los refrescos. Obviamente no es para desincentivar el Lo consumo, es hicieron que ya con, vieron que ya hay lana. oye, lo hicieron con los Claro, cigarros y no funcionó, ¿eh? Lo hicieron No, con lo los que vieron es cigarros que y le metieron esta cosa que, bueno, yo ya no fumo, pero este es mi tómbola que luego verán. Pero le lo de metieron las este tipo de ratas. cosas y no sirvió, le pusieron un impuesto y a tampoco ver, yo, sirvió. yo conozco gente que las cajetillas a las que les pusieron todas esas imágenes las coleccionaba. O sea, ya me falta el Sí, del pulmón con cáncer, ya me falta el de sí, la rata muerta, o sí, sea, ya tengo el de la disfunción eréctil, el del feto, sí, la rata, sí, era una tragedia y la realidad es que no sirve, o sea, la realidad es que no funciona esa medida, como tú bien habías puesto, qué tonto eres, tío, que habían puesto de los octágonos, claro, pues no sirven, es igual que esto, el octágono es igual que esto, exactamente es igual. exactamente lo mismo y no va a cambiar. Esas son Hay gente que compra sus legislaciones, cigarreras todavía, ¿no? claro, pero además esas son ¿Te legislaciones, cae que todavía hay quien compra esas cosas? Te lo pero juro que claro, sí. ve a Sanborns un día, ahí las venden. Sí, ahí venden cigarreras, claro. Pero a lo que voy son legislaciones charras, son legislaciones anacrónicas. Creen que van a salvar al mundo con un octágono. Bueno, vieron ya lo que pasó en Oaxaca. En Oaxaca están prohibiendo ya a menores de edad la venta de productos chatarra y la persona que venda o el menor que compre un artículo considerado como chatarra, pues lo que va a pasar es que van a consignar ya sea al vendedor de la tienda o al adulto responsable. Pero Ese es el nivel es que híjole, el problema es que están viendo cómo prohibir, cómo atacar, pero no están viendo cómo educar, no están viendo cómo hacer que los niños y los jóvenes tengan más acceso a lugares para hacer ejercicio, una mejor cultura. Eso yo creo que falta. Pero mira, hay muchos nombres, Chochos, tú que eres muy buenos para saludar gente.
Empieza a saludar Madre de a Dios. gente, porque tenemos mucha gente para saludar el día de hoy que nos está viendo. Bueno, te voy a decir, voy a empezar por Miguel Robledo, Leti Reyes, Juan Flores Bengoa. Andrea, aquí está saludando, sí, también Andrea. Ya Serna, Margarita Rangel, Juan Smith, Carolina Gómez, Paulina de la Rosa, Maite Jordá, Celia Arriaga, Ligia. Ligia. ¿Cómo estás, Ligia? Yoko ¿Quién me Ono. falta? Espérame, Luis Veloz, José Pieza, Juan Mario Cárdenas, espérame un segundo porque aquí tenía más. Luis Veloz, Santiago Fernández. No, pues hoy sí hay casa llena. Alma, Pero, pues, Paulina, Heidi, ¿cómo están? no, pues saludos a todos los que nos están viendo. Alma Gage también está con nosotros. Sí. Y antes de pasar con nuestro Suárez. invitado, Juan Miguel, a mí sí me gustaría, para que no se quede la idea en el aire, concretarlo. Me queda claro que los tres pensamos que esta medida es una estupidez. A mí me da mucha tristeza porque en particular a Melvin, el de los Choco Crispies, que era un elefantito gordito, simpático, primero me lo adelgazaron, me lo hicieron atlético y ahora me lo mandan al payaso. Yo me quedo con dos preguntas. ¿Qué va a pasar con la paleta payaso? ¿Cómo le pueden quitar el personaje al producto que en sí es un payaso? Y el conejito Turín. ¿Qué va a pasar con el conejito Turín? Neta, Esa- ¿le van a quitar también el conejito? Es que van a quitar las figuras. Sí, pues claro, la paleta payaso da conferencia todas las mañanas. Ahí en Palacio Nacional. Entonces, Eso es esa cierto. no desaparece. Esa no desaparece. Oye, va a ver, no, nada más una cosa, quiero redondear este tema, tío. O sea, lo que me estás queriendo decir es que todos los empaques de ese tipo de comida van a venir en blanco. No, simplemente le darán una imagen que no promuevan el producto. Pero en el caso en particular de la paleta payaso, que se llama payaso por cómo es el producto, o del conejito Turín, que es un conejito, ¿qué van a hacer? O sea, me estás diciendo que van a quitar a un elefante negro de un empaque. Van a Hombre, quitar y al tigre Toño, y al Iván el Tucán, a Pancho Pantera. Bueno, se habla hasta de la tía Rosa. O sea, nada más. Los jubilaron a todos, hasta la tía Yemaima la van a quitar. Esa por bueno, negra. esa Esa era por negra. Sí. Pero bueno, Félix, vamos a presentar ya a nuestro invitado, a Juan Miguel Zunzunegui, pero si hay alguien que merece y sabe presentarlo, eres tú, así que arráncate. A ver, Juan Miguel Zunzunegui es historiador, escritor, filósofo, es doctor en humanidades, es la persona, de veras, créanme, cuando digo que si alguien sabe de geopolítica en México es precisamente Juan Miguel. Si alguien a mí me supo explicar lo que es el terrorismo, quién lo paga y dónde sale, es Juan Miguel Zunzunegui. Si con alguien he podido discutir de la revolución que no fue revolución, es con Juan Miguel Zunzunegui. Es decir, y además Juan Miguel y yo de repente, pues nos da por la bohemia y entonces ahí nos juntamos y echamos la cantada. Halago en boca propia es vituperio, pero pues eso de la cantada no me sale mal. Él le sale el tema de la guitarra, entonces se pone divertido. Pero la verdad es que platicar con Juan Miguel es platicar con alguien que te va a dejar algo. Cuando una plática te deja algo que no sabías, es una gran plática. Y con Juan Miguel las pláticas siempre te dejan algo que no sabías. Pues, entonces, sin más preámbulo, vamos a darle acceso a Juan Miguel Zunzunegui aquí a Estereotipos. Ahí viene. Venga. Ahí está ya con nosotros, Juan Miguel. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Bienvenido a Estereotipos, Juan Miguel. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. No, el placer, créeme que es nuestro. Ahora sí tenemos un invitado de calibre, con cultura, con buen humor. Catego. De catego, sí, de catego. No, pues muy bien, encantado. Qué gusto verlos. Oye, nada más antes de empezar con nuestra entrevista, ¿qué se siente ser rockstar, Juan Miguel? Porque, te voy a decir por qué. Porque yo publiqué en mis grupos de WhatsApp y con mis amigos que ibas a venir, y de verdad la gente te admira, te reconoce, digo, entre ellos estoy yo, y antes de que empecemos quiero decirte una cosa, eres una persona con una gran claridad de pensamiento, cosa que apreciamos mucho que nos estés honrando con tu presencia hoy aquí. No, hombre, pues encantado. Pues fíjate que se siente chévere, ¿no? Ser rockstar. Hace poco, poco, cuando canta, es más ¿verdad? rockstar cuando no, canta. hombre, es que hace poco alguien me preguntaba, me dice,
te saludo ahorita, no vaya a ser que ya empieces a desconocer. Digo, puta, ¿para qué te haces famoso si no es para desconocer? Ya te vamos a decir el Doberman. Para poder ir por la calle así de, no, si te vi ni me acuerdo. Mira, es raro porque además yo bueno, tal vez Luis Ernesto lo recuerde más, porque con él estoy desde la primaria, pero yo era muy tímido. O sea, yo de niño y de puberto, yo era muy tímido, muy introvertido, muy callado, muy pocos amigos. La verdad es que, no sé, es interesante. Y es curioso porque la razón por la que hoy soy pues un poco más conocido y famoso y demás, es precisamente la razón por la que era absolutamente desconocido de niño y de puberto. Y es por el interés que tengo en las cosas extrañas, ¿no? Es decir, ahorita dices, qué padre, este cabrón sabe mucho sobre Hernán Cortés, pero imagínate que a los 12 el tema era el mismo, ¿no? El y Hernán Cortés, ¿a quién, no? Entonces, bueno, pues la vida cambia, afortunadamente. Oye, el otro día me encontré una foto tuya. Bueno, tuya, sale Luis Ernesto, sales tú, sale, híjole, Cabo Madrigal, ¿saben? Quémala. Yo creo que esa foto debe tener, pues, 40 años, fácil. 40, No, 38. no, te voy a decir por qué no 40, porque yo 38. a la escuela es en la que estudiamos nosotros, que vamos a omitir el nombre para no entrar en cochinadas ni nada en el programa. Yo entré en quinto de primaria en el 85, para ser exactos. Bueno, 35 Entonces, años tiene. entonces debe de tener por lo menos tiene que tener ese número de edad. Y justamente cuando entré al grupo donde entré, estaba Juan Miguel en el grupo. Ahí me incorporé yo en el 85, o sea que ya son unos cuantos ayeres. Unos Juan Miguel, 35, sí. la primera pregunta, y yo creo que es la pregunta que cualquiera que tenemos la oportunidad de hablar con un escritor, la pregunta que le queremos hacer es, ¿cómo te inicias en el tema de la escritura? ¿Cómo surge el escritor? Pues fue precisamente en la primaria, y es bien interesante, de esos maestros que de alguna forma sí dejan huella en tu vida, y pues tú tal vez Luis lo recuerdes, porque según yo también era tu maestro, en sexto de primaria, el Tata, De Tata, sí, ¿cómo el olvidarlo? profesor Simón No Martín de manches. la Torre, alias Profesorazo. Tata, profesorazo. Sexto de primaria, es decir, yo tendría 11 o 12 años, y fue la primera vez que un profesor nos dejó de tarea escribir un cuento. Y desde entonces no lo solté. Y lo que es buscarle, ¿no? Los caminos para diferentes alumnos, ¿no? En el caso del Tata, él tenía la costumbre de dejarnos cuentos de tarea, y era de que o ponía unas palabras al azar en el pizarrón, o ponía una frase, una idea, y era, pues mira, aquí está la frase, y tú con eso invéntate lo que quieras, ¿no? Y mientras la mayoría en el salón decían, qué pesadilla, qué horror, hay que hacer un cuento, yo no sabía si me iba a gustar o no, yo solo sé que me senté a escribir, y por primera vez tuve una sensación que supongo que es por la que te quedas como escritor, pues de pronto eres el creador de algo. Y en mi caso y me pasa todavía ahorita cuando escribo un libro, yo cuando me siento ante la computadora todavía no sé de qué voy a escribir. Yo pongo el hoja en blanco y es como si me empezaran a dictar, y me voy contando el libro a mí mismo. Y cuando narro escenas emotivas, yo las lloro, ¿no? Y me pasa siempre en los finales, que de pronto estás ya sabes que estás ya cerrando, pero todavía no sabes bien cómo va a acabar. Y de pronto estás escuchando la voz, cómo te dicta, y de pronto pones un punto y dices, no mames, así acaba el libro. Y la sensación de decir, güey, acaba el Pero pinche libro, ¿no? tienes una ventaja. Tú sí sabes terminar libros, porque, hijo, cómo hay gente que no tiene idea de cómo darles final. Bueno, es que fíjate que supongo que a ti te molesta mucho los que no saben terminar libros, a mí también. Y por no saber terminar libros me refiero para mí a dos cosas fundamentales. Uno, los que meten un final feliz clásico, que dices, ay, ya, empieza, por favor, ya. O que simplemente al estilo Stanley Kubrick, de pronto te dejan de pasar la película. De pronto ya, la chingada, se acabó, ¿no? Dices, oye, pero te faltaron 40 minutos para que llegara algo, ¿no? Entonces, bueno, sí, me gusta terminarlos, pero sí, es esa sensación, la tuve por primera vez ahí en la primaria, de decir, esto no existía y está existiendo a partir de este momento. Y por supuesto que el profesor, que el Tata, bueno, se desvivió en halagos. Digo, obviamente, ni modo que me dijera, te quedó de la chingada. Obviamente no lo sé, ¿no? Pero que de alguna forma a mí como niño, además como niño introvertido, poco comunicativo, muy tímido, muy cerrado en mí mismo,
pues de pronto eso es, no mames, algo que soy yo, algo que está dentro de mí, pues está saliendo, ¿no? Y que eso recibiera, por supuesto, cuando tienes 12 años, que eso recibiera un halago de maestros, de papás, y desde entonces nunca dejé de escribir, y eso fue a mis 12 años. Y luego, cuando yo tenía 14, me mudé a vivir hasta donde sigo viviendo hoy en día. Y muy ¿Mariano? cerca de Mariano Escobedo. Sí, sí, me acuerdo. Muy cerca de la casa, caminando, y me gusta mucho ir a caminar, estaba la editorial entonces llamada Random House Mondadori, en un edificio ahí en Homero y Arquímedes. En la esquina, Pasaba exacta. caminando allá afuera. Exacto. Y yo cuando pasaba caminando por ahí, que sería 3 veces por semana, siempre decía, cuando yo sea grande voy a publicar aquí. Yo ni siquiera sabía que era la editorial más importante de México y el mundo. Yo nada más decía, la editorial está cerca de mi casa, ¿no? O sea, yo voy a publicar aquí. Ya conforme me fui perfeccionando como lector, también fui descubriendo que era una editorial muy importante. Y muchísimo tiempo después, en el 2009, cuando tuve lista mi primer novela, El misterio del águila, que fue afortunadamente mi primer éxito, la mayor parte de los autores pues agarran su novela y se la mandan a todos los editores, ¿no? A ver dónde pega, ¿no? Y me acuerdo muy bien que mi reacción fue decirme a mí mismo, ¿dónde la vas a publicar? Pues en Random House Mondadori. Llevas toda tu vida diciendo que vas a publicar aquí, ya tienes tu novela, y que no se la voy a mandar a nadie. Se la mandé a Random House Mondadori en exclusiva, y me contestaron 6 meses después para decirme que me querían publicar. Y era yo un vil y vulgar desconocido. Y de pronto es, no, sí, a ver, te queremos publicar, contrato estándar, regalías, ya sabes, no, ay, me van a publicar, qué padre, ¿cuánto me va a costar? No, nada, te vamos a pagar. Ah, cabrón, de verdad. Oye, fíjate, gracias a ese libro, Misterio del Águila, yo conocí a mi esposa. Mira nada más. Gracias a ese libro. Wow. Ya luego contaré por qué, pero gracias Pues a ese sí, libro. exacto, pues es una historia romántica que deberías de contarnos. Se lo aventó a la cabeza ella. Lo estaba leyendo, pasó, se lo aventó, y de ahí, No. ahí fue donde surgió la idea, ¿no? Mi esposa ya conocía a Juan Miguel y un día yo estaba debatiendo con Juan Miguel sobre la beta, la vizcaína de Pedro Romero de Terreros, y entonces en el libro le dije, oye, aquí en esta página se equivocaron por alguna cosa, empezamos a debatir y mi esposa le entró al debate y a partir de ahí, en Twitter. Imagínate nada más. Y ahora no para de discutir con él todo el día. O sea, ya es una práctica común. Exacto, así pasa. Oye, precisamente comentas, ¿no? Con el centenario, bicentenario de la independencia, surge digamos, tu carrera profesional de escritor, porque ya comentabas que estás desde sexto de primaria, y son 10 años. Y en 10 años has publicado más de 20 libros. Tenía muchas historias guardadas en cuanto me dijeron que sí a la primera, porque además, cuando me dijeron que sí al Misterio del Águila, les dije, oigan, pero es la primera de una trilogía. Y dicen, no, pero es que no nos podemos comprometer con la trilogía. Le digo, no, está bien, no pasa nada. Nada más te estoy avisando que yo pretendo que le vaya bien porque esto tiene parte 2 y 3, ¿no? Y afortunadamente le fue muy bien. El libro salió en junio del 2010 y para octubre llevaba 4 reimpresiones y 20,000 ejemplares vendidos. Lo cual además fue, pues supongo que ahí hay mucho tema de buena suerte, porque en el porque yo, hoy me podrían decir, no, pues escribes muy bien, pues sí, pero en esa época no lo sabía nadie, ni siquiera yo. O sea, ni siquiera yo podía tener la certeza de, bueno, sería igual, malo, le gustaría a la gente. Nadie me conocía y en el Bicentenario estaban compitiendo 300 títulos sobre temas de México, ¿no? Entonces, que la gente, por la razón que fuera, eligiera el mío y no los otros 199, pues estuvo padrísimo. Y entonces ya luego la editorial me dijo, no, a ver, vamos a firmar ahora sí un contrato por la 2 y la 3. Y pues entonces, claro, yo no quería que la segunda parte tardara un año en salir, porque pues, un libro no es como una película, ¿no? Que tengas la paciencia de estarlo esperando. Entonces, pues le metí mucha galleta y entonces los saqué con 6 meses de diferencia cada uno de la trilogía. Y a partir de ahí, pues traté de quedarme un poco con ese ritmo. No siempre saqué 2 libros al año, pero en general fue el promedio, 2 libros por año. Es un promedio altísimo. Sí. Altísimo. Sí, yo creo que solo Stephen King, ¿eh? Y yo creo que ni siquiera, ¿eh? O sea, Stephen King escribe como 3 libros al año. Es una locura. Bueno, además Stephen King tiene tanto que escribir que publica además con seudónimo. Pero no sabe
acabar los libros. Ese es otro Pero que Stephen King sabe. no sabe acabar los libros. Y justo es de que ya te llevó a tantos lugares que al estilo Kubrick de pronto dice, bueno, y ya. Hasta aquí. Pero, Ahora, en fin. Ahora, es curioso porque, por ejemplo, la trilogía de la Independencia de México es una novela, una historia novelada. Luego tienes estos libros que tienen que ver por la revolución, pero más por ahí Los de mitos que de la nos dieron guerra. traumas, todos esos, ¿no? Pero tienes libros que, es a lo que voy, que no son novela, ¿no? O sea, los mitos que nos dieron Sí. traumas. El último que hiciste con Polo Mendívil y con A tres el bandas. de México a tres bandas. O sea, has manejado, no te has encasillado solo en la novela. Bueno, ese ha sido un gran problema con la editorial y con el mercado. Ahora sí que, pues yo tengo el tema de que soy un escritor que depende por completo del mercado y la verdad es que el mercado no te compra 2 libros al año. No, Yo menos estaba, en México. no, o sea, yo estaba sacando un libro al año y digo, el Misterio del Águila se fue muy rápido a 20 y tantos mil, 30,000, pero en general el promedio, que en México es buenísimo de mis libros, pues era 12,000 ejemplares, ¿no? Que de verdad es fuera de serie. Eh, y claro, tenía tantas ideas y me estaba yendo tan bien que la editorial me dijeron, pues si sacas dos, te publicamos dos. Empecé a sacar de a dos y las ventas empezaron a bajar. Digo, estuvo bien porque 2 libros vendiendo menos, pero dos. Y al final, pues cuando escribes, hombre, si quieres vivir de esto, obvio, tienes que encargarte de ver de que los libros se vendan, pero escribes porque tienes una historia tratando de salir de ti, ¿no? Entonces, a mí me viene muy bien que la editorial confíe en publicarme 2 libros al año, pero el hecho es que no se venden. Pero bueno, en realidad, ahora con la pandemia, descubrí que todo lo que tengo que hacer es dejar de pelearme un poco tanto con la tecnología, porque el problema en México es que no se venden libros. No solo porque la gente lee pocos, sino porque 4 de cada 10 libros en México son piratas. Entonces, Además, quiere decir que los piratas me roban el 40% de mi posible ingreso, ¿no? A mí y a todos los escritores. ¡Wow! Entonces, no, a ver, es el más alto de todo el mundo de habla hispana. Nada más. Y una de las tantas cosas en las que se ahorró este sexenio fue en dejar de hacer operativos contra la piratería. es increíble. Pero bueno. Bueno, supongo que es un poco por ahorrar y otro tanto porque los piratas votaron por Andrés. Claro. Porque Andrés tiene acuerdos con esos. Básicamente, ¿no? No, y lo digo en el mejor y peor de los planes. Es un hombre amañado con las mafias de los editores piratas y que entonces, pero bueno, pues un hombre que no ha leído un libro en toda su vida, pues supongo Pero ha escrito mucho. El sueño de Andrés, el sueño de Andrés. Oye, pero además, espérenme, no solo escribe novela, no solo escribe otro tipo de libros. Alguna vez tuve el privilegio de invitar aquí a Juan Miguel a escribir como articulista en Newsweek y déjenme decirles que es muy bueno. Yo lo comentaba al inicio del programa. Poca gente ha sabido explicar el terrorismo como lo explicó en un artículo. El tema de la revolución, que no fue revolución, ¿no? Que además ese número de Newsweek se agotó precisamente por ese artículo, ¿no? Es una revolución que más bien fue guerra civil, pero que nos meteríamos ahorita, nos llevaría 2 horas discutir. Sobre la independencia, el verdadero padre de la patria. Es decir, la verdad es que Juan Miguel tiene muchos temas que se prestan para hacer artículos. Y estos artículos de verdad jalan. Oye, que alguien te explique en 4 páginas lo que es el terrorismo, cómo funciona, quién lo paga. Y que cierras la revista y digas, puta, nadie me lo había explicado así de claro, con peras y manzanas, porque así lo explicó. Pues se requiere una habilidad especial, porque además otro de tus talentos es la geopolítica, ¿no? Que eso también, eso también te ha ayudado mucho. Bueno, de hecho, en realidad, en mis novelas históricas, la geopolítica está metida siempre, porque la geopolítica, a ver, en la independencia de México hay geopolítica, ¿no? Por ejemplo, en el tercer libro de la trilogía, La caída del dragón, que habla en torno a Agustín de Iturbide, pues te hablo de los espías de que Simón Bolívar tiene metidos en el Congreso mexicano, de los espías que la Gran Logia de Filadelfia tiene metidos en el Congreso mexicano. Poinsett, hijo de su... Claro, y de cómo hay todo un tema de que ya desde entonces los estados del sur y los del norte traen el conflicto de la esclavitud y los del sur ya están buscando cómo ampliarse por el territorio de Nueva España. Pues ya está metido ahí. En mi novela Locura y Razón, que es donde les hablo de la relación entre la Primera Guerra Mundial y la Revolución Mexicana, aunque nos digan que no la hubo,
pues justo les cuento el tema de los espías alemanes con Pancho Villa y con Venustiano Carranza, El Zimmerman. los espías británicos y telegramas, y todos son por temas de geopolítica. Pues la verdad es que tengo muchos temas, eso es porque he estudiado mucho, supongo, y lo de la narrativa, pues que es un don, en realidad yo tuve la fortuna de descubrir cuál es el don que se me dio en esta vida, y es la narrativa. Por eso, pues todo lo que voy a hacer ahora es reinventarme, es decir, voy a seguir escribiendo libros, y ahora con la pandemia descubrí que, pues, que estos temas online funcionan muy bien, y además de libros, muchos temas que tengo que no dan para libro, porque el mercado no da para tanto, pueden salir en video. Porque descubrí una cosa bien interesante ahora con los audiolibros también, que además yo narro mis propios audiolibros. Es que si bien en México hay mucha gente que no lean no quiere decir que sean incultos. Hay gente culta, que le interesa la cultura, que le gusta el conocimiento, que le interesa saber y enterarse, pero que de verdad no les gusta leer. No se les da, no pueden, no se concentran, Se no distraen. leen, pero sí se devoran los audiolibros. Entonces, bueno, pues buscarle por ahí con los audios, con los podcasts, con los videos. Mientras no lo leas con voz de Mariano, es muy Mariano. ¿No? No la leo como No. de Mariano. Oye, bueno, antes que nada quiero mandar un saludo en particular a una persona que está viendo, a que es un compañero tuyo, Sunsu, y que también ha pasado por estas pantallas, que es Apolo Mendívil. Un abrazo a Apolo que nos está viendo. El canijo Hola, Polo. Oye, acabas de decir algo, Sunsu, y yo creo que ese es el que nos da el paso al tema chingüengüenchón del día, pero sí quiero hacer una pausa en lo que decía precisamente de esto de la geopolítica. Yo creo que hoy en día ya la política no se puede entender, la política no, perdón, la historia no se puede entender si la ves solo en el lugar donde sucede. O sea, no puedes hablar de lo que pasa hoy sin saber qué es lo que pasa alrededor del mundo, ¿no? O sea, lo que seas ahorita. Dicen que la Primera Guerra no tuvo nada que ver en México. Oye, en la Revolución Mexicana, si son prácticamente contemporáneas, tuvo que haber influido de una u otra manera, ¿no? Y me imagino que el tema de tu libro más actual y del que vamos a empezar a platicar a partir de ahora, la geopolítica es vital para entender lo que pasó con el caso de Hernán Cortés y la conquista de México. No, bueno, de hecho, en realidad, te podría decir que todo mi libro de Hernán Cortés acaba siendo geopolítica, porque yo hago mucho lo que tú acabas de señalar. En todos mis libros, yo siempre te planteo visiones universalistas, enormes, o sea, los grandes procesos, porque de verdad el efecto mariposa existe desde siempre en la historia, es una interrelación absoluta, ¿no? Entonces, bueno, eso te lleva por naturaleza te lleva a la geopolítica, ¿no? Cuando empiezas a entender algo que aparece, que es uno de los cimientos del de Hernán Cortés, uno de los primeros que cae a Constantinopla. Y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver que los turcos tomaran Constantinopla en 1453 con Hernán Cortés? Y dices, bueno, es que si los turcos no hubieran tomado Constantinopla en 1453, no hubiera habido descubrimiento de América. Porque entonces ya ves todo el panorama y es, a ver, aquí tenemos las rutas de la seda, que es la ruta de mayor producción de riqueza en todo el mundo antiguo, toda la masa euroasiática, y cómo la parte asiática de Eurasia es productora y Europa es básicamente consumidora a niveles ya adictivos, ¿no? Entonces que hay un gran flujo de mercancía y de riqueza por las rutas de la seda, y luego tienes que ir entendiendo a uno de los pueblos más importantes de la historia de la humanidad, aunque no lo sepamos, que son los turcos, de cómo se van desplazando los turcos desde las estepas siberianas hasta el Medio Oriente, hasta que finalmente toman Constantinopla y le cierran el flujo de las rutas de la seda a los reinos mercaderes de navegantes cristianos. Le cierran particularmente las rutas de la seda a Aragón y a Portugal. Claro, porque los ven como enemigos de fe, ¿no? Y entonces, mientras los otomanos le permiten a Venecia y a Génova seguir haciendo comercio por las rutas de la seda, le cierran todo el Mediterráneo a Aragón y a Portugal, que viven de hacer contacto con las rutas de la seda. Y entonces, claro, en esto les va la subsistencia, estos reinos tienen que ser creativos y buscar. Portugal sale a buscar nuevas rutas para llegar a las Indias y le da la vuelta a África, lo cual es un viaje tan importante como el del descubrimiento de América. Y claro, con los turcos cerrando el Medio Oriente y los portugueses navegando por África, España ya no tiene, bueno, Castilla, porque ya no hay España, no tiene opciones, y le compran el pleito a Cristóbal Colón, y al final acaban navegando hacia el occidente, y bueno, llegan a América. Pero nada de esto hubiera pasado sin los turcos tomando Constantinopla, ¿no? Y con Colón te metes a un tema de geopolítica maravilloso.
En este libro no me metí tanto al tema, porque el tema era Cortés y no Colón, pero Colón era un espía de la corona portuguesa. O sea, es fascinante cuando descubres ese tipo de cosas, ¿no? Que Cristóbal Colón ya sabía a dónde iba a llegar. Cristóbal Colón, navegando para Portugal los 15 años anteriores de enrolarse con Isabel la Católica en 1486, Colón ya había llegado a América, porque los portugueses ya habían llegado a América. Y Wow. pero ¿cómo? Si los portugueses no reclamaron Brasil hasta 1500. Claro, los portugueses tienen una gran experiencia en esto. Desde que empezaron a navegar por el sur de África, llegaron a un lugar que hoy es Guinea, ¿no? Después de la parte del Sahara, donde descubrieron una mina de oro. Una mina de oro de la que nadie en Europa sabe nada. Pensémoslo con lógica, ¿no? Tú eres el rey de Portugal, descubres una mina de oro, nadie en Europa sabe que tienes una mina de oro. ¿Se los dices? No, claro, no se los cuentas. Claro. Como, ¿para qué les dicen? Oigan, descubrí una mina de oro. Vengan. Pues no, a ver, Que empiecen a sospechar de dónde está sacando tanta lana este güey, ¿no? Más bien. Claro, pero mientras no se enteren, pues que sospechen. Y cuando llegan a Brasil, pasa lo mismo. Oye, descubrimos este lugar lleno de riquezas y nadie lo sabe, pues no les digas. Cuando los castellanos se acercan a Brasil con las navegaciones que Isabel le paga a Américo Vespucio, es cuando los portugueses dicen, no, espérate, yo ya llegué aquí, que es en el año 1500. Fuera a hacer que se los quitaran. Claro, y lo que hace el cabrón de Cristóbal Colón, porque es un cabrón, muy cabrón, es ir con Isabel de Castilla a que la reina, de todo su dinero, bueno, del dinero de Castilla, que la reina patrocine por completo un viaje en el que Colón pueda llegar a un territorio al que ya ha llegado previamente navegando para Portugal, pero para Portugal navega como un vil y vulgar chalán, mientras que a Isabel de Castilla le está haciendo firmar un contrato entre particulares donde él se convierte en virrey y gobernador de todo lo descubierto, cuando él ya sabe que va a descubrir algo porque ya sabe que eso está ahí, y lo que está logrando es que la reina de Castilla le valide un descubrimiento que él ya tenía, nombrándolo virrey, pero además el cabrón es tan cabrón que es doble agente, porque en realidad, mientras parece que le está robando un proyecto a Portugal para dárselo a Castilla, y por eso Castilla le da las naves a Cristóbal Colón, ¿no? Y Isabel también le da las naves, ¿no? Sí, por eso la reina le da las naves. Pensé que ibas a decir otra cosa. No, las naves, las tres, ¿no? Pero además de eso, lo que hace Colón es, ok, la reina ya patrocinó mi viaje, Colón llega a América, regresa, y en el regreso de su primer viaje, a ver, es el primer viaje que lo patrocinó completamente la reina de Castilla, con la que firmó un contrato legal, pero el primer lugar al que regresó Colón después de América fue a Lisboa a ver al rey de Portugal y darle todos los detalles del viaje. Desgraciado doble agente, Vivales como nadie. Yo me voy a permitir hacer algo que hasta eso no está tan grave porque pues, no se está spoileando nada. Incluso puedo decirle a la gente que nos está viendo, si les interesa como spoiler, que Cortés conquistó México. Digo como spoiler, pero quiero leer en particular el primer, pues casi la primera frase de tu libro, porque creo que nos lleva a hacer la siguiente pregunta. Dice, ¿quién nos enseñó a odiarnos a nosotros mismos? Esa es la pregunta más importante que debemos responder, pues es el origen de todas nuestras derrotas. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿por qué un libro como este? ¿Por qué Hernán Cortés, Encuentro y Conquista? ¿Qué te lleva a escribirlo? Porque el día que los mexicanos descubramos el gran hombre que está detrás del nacimiento de nuestro país, en una de esas tenemos un poquito de autoestima y nos dejamos de contar un discurso estúpido de derrota. Porque, a ver, todos los encuentros de la humanidad incluyen derrotas. Hago mucha reflexión sobre eso en el libro de Hernán Cortés, en ver cómo las culturas siempre se encuentran y en esos encuentros siempre unas conquistan a otras, ¿no? No es diferente que Alejandro llegue a América, que Cortés llegue a América, no es diferente que cuando Alejandro conquista Persia o cuando César conquista las Galias. Son culturas que se encuentran, se conquistan, es con violencia, es de manera que al final es enriquecedora porque las culturas se funden y generan algo más grande que las dos culturas anteriores. Todas las culturas de la humanidad son iguales, pero en México estamos educados para ver ese proceso. Como somos victimistas de a madres, por eso Andrés Manuel, ¿no? Es una víctima profesional. Sí, claro. Como somos victimistas de a madres, nos encanta pensar que a México y
Y a nosotros nos ocurrió una tragedia que no le ha ocurrido a nadie más en la historia de la humanidad. Cuando la tragedia que nos ocurrió es la tragedia que le ha ocurrido a todos los pueblos de la historia de la humanidad. Porque todos los pueblos de la historia de la humanidad son resultado del encuentro de culturas, del choque, de la conquista, de la violencia, de la guerra. Eso es terrible, pero así es, no lo vamos a evitar. Y siempre surge algo más grande. Y a ver, los castellanos, que aún no eran españoles, llegaron a una Mesoamérica que está lejísimos de ser México. La cultura que hay en Mesoamérica es una cultura rica, que en ciertos aspectos está comenzando en algunas partes un proceso de decadencia. La cultura castellana es una cultura que ya pasó por su momento de máxima gloria en 1492 y se puede comenzar a enfrentar a una decadencia. Y a ver, México es más grande que la Castilla que llegó y que la Mesoamérica que estaba. Es que mientras no entendamos eso, o sea, oye, ¿es que Mesoamérica una gran civilización? Sí, claro que sí. Y Castilla era otra gran civilización. Y nosotros somos más grandes que las dos raíces que nos formaron. Y México no existía, que esa parte es importantísima, porque aquí es que Cortés, y mira cómo nos dejó, oye, nos dejó, no existía México. Oye, la Malinche es una traidora. ¿Ah, sí, traidora? ¿A quién traicionó? Sí, exacto. Pero además ¿No? es esa narrativa en un eterno, en un pasado que está en el eterno presente, ¿no? Porque nos conquistaron como si tú, yo y nosotros hubiéramos estado ahí. Pero al final, te das cuenta que ese es un discurso Es un que le complejo. aporta muy bien a la política mexicana del siglo XIX y XX, porque de pronto, claro, a ver, ¿cuál es la situación de los pueblos indios en México hoy, en el siglo XX y en el XXI? Pues es una condición de miseria. Pero a ver, hay que entender que la condición de miseria en la que viven los indios mexicanos de hoy no tiene nada que ver con Hernán Cortés, ni con el rey de España, ni con las glorias de Castilla, ni con el Papa, ni con nadie. Tiene que ver con los gobiernos mexicanos modernos, nacionalistas, positivistas, que nunca supieron cómo integrar al indio. Y es más, tendríamos que evidenciar entonces que el momento de nuestra historia en el que peor le fue a las comunidades indígenas fue con Benito Juárez. Claro, y de lejos, ¿eh? A ver, que el hombre que despojó de sus tierras y sumergió en la miseria a los indígenas de México fue Benito Juárez, para lo cual obviamente también hay que entender el contexto. Benito Juárez no lo hizo por maldad, no lo hizo para chingarse a los indios, sino a la iglesia. Bueno, a ver, es una ley para quitarle tierras a la iglesia que abarca a los indios. Pero mira, con todo y que creo que Benito Juárez es un hombre con mucho rencor, la verdad es que también creo que es un hombre con una mente fuera de serie. Digo, a ver, siempre digo de Benito Juárez, me puede caer bien o mal, porque la historia de México parece que se trata de eso, ¿no? De que Sí. Pero independientemente de cómo te caiga, es un desgraciado admirable como nadie. Estamos hablando de alguien que estaba destinado a ser un pastor de ovejas, convertido en un presidente codeándose con el presidente norteamericano. O sea, es decir, su historia personal vaya que nos vendría muy bien a los mexicanos en ese sentido, ser más como Benito y menos como Andrés. Bueno, nada más que Andrés, lo único que tiene meme. parecido es el rencor, ¿no? El rencor sí lo tiene este Andrés. Es lo único en lo que se parece a Juárez. Es lo único en lo que piensa, porque Benito Juárez era un hombre con mucho rencor, ojo, con muchas razones para tener el rencor que tuviera, pero con una inteligencia mucho más allá de su rencor. Andrés solo tiene rencor. Entonces, ya para los nuevos memes es, no seas como Andrés, sé como Benito, ¿no? Sé más como Benito, sé menos como Andrés. Oye, y hablando de este tema, Juan Miguel, ¿qué opinas de cuando Andrés exige disculpas acerca del tema de Hernán Cortés? O sea, sé que es de risa loca, pero ¿qué hay en tu mente y en tu corazón? La verdad es que me las ingenié para meterlo en el libro, por supuesto, sin mencionar la escena. Okay. Pero es que fue muy chistoso. Resulta que cuando pasó la payasada esa del presidente exigiendo una carta de disculpas al rey de España, mi esposa, y me llevó a mí de príncipe consorte, a Quetzali le habían invitado a dar una conferencia en el Congreso de la Lengua Española en Córdoba, Argentina, y me llevó a mí de cola. Y el rey, que ya entonces era Felipe VI, pues iba a ir a inaugurar el Congreso de la Lengua. Entonces dio la casualidad que estaba yo en el Congreso de la Lengua en Argentina, acompañando a mi esposa, con el rey ahí presidiendo, cuando vino la payasada de don Andrés. Y resulta que yo le sirvo de corresponsal a algunos medios extranjeros, ¿no? Entonces me hablaron de Deutsche Welle, me hablaron de Univisión,
Y claro, estaban encantados de que estuviera yo allá, porque era, sí, nuestro corresponsal directamente junto al rey, ¿no? Y pues ya, yo empecé un cotorreo que todavía no termino, pero pues, Puta. por un lado tuve que hacer la corrección histórica de decir, a ver, España ha pedido disculpas a México como 4 veces o 5 a lo largo de nuestra historia. Desde que España reconoce la independencia en 1836 y se establece una relación diplomática, se firmó un acuerdo de paz, de reconocimiento de la independencia, de paz, de amistad, de estos tratados con título de tesis doctoral, pero bueno, en un tratado de amistad, de reconocimiento, de perdón, de superar rencillas. Entonces, es decir, el primer perdón de España a México viene desde 1836. Cuando fue el centenario de la independencia, el último gran evento de don Porfirio, la delegación española, el ejército español, marchó sobre Paseo de la Reforma y traían haciéndole honores el traje del general José María Morelos, que lo devolvieron a México, que era un trofeo de guerra de los españoles, devolvieron los ropajes y demás cosas de Morelos, y se hizo una ceremonia protocolaria donde España pidió perdón. Es decir, luego en tiempos de Miguel Alemán, no me acuerdo cuándo más, pero bueno, en 1992, cuando eran los 500 años del encuentro de dos mundos, como le llamaron. Cuando la feria de Sevilla está enorme, ¿no? Exacto. El rey Juan Carlos vino a México y el rey Juan Carlos pidió disculpas. Claro, como pide disculpas un rey, así como si no tuviera que disculparse y omitiendo la palabra disculpa, ¿no? Pero bueno, a ver, ese es el arte de la No diplomacia. tuvo que decir por qué no te callas, aquí no lo tuvo que decir. No, aquí no. Pero qué falta hubiera hecho hacerlo ahora, ¿eh? Sí, ¿verdad? Hace falta un por qué no te callas hoy en día. Entonces el rey Juan Carlos pidió disculpas, no dijo la palabra perdón, pero fue un discurso muy bonito sobre la amistad entre México y España y en superar agravios del pasado, o sea, muy bonito discurso, pero muy importante. El rey lo hizo en Oaxaca, en Oaxaca, el lugar más indígena de México, y lo hizo ante los líderes de las comunidades indígenas, que serían los agraviados en una de esas, ¿no? Claro. El problema es que Andrés es un hombre con muchos traumas, y entonces él quiere que le pidan disculpas a él. A él le valen madre los indígenas y los mexicanos, como ya tendríamos que tener claro. Él necesita que un rey le pida disculpas a él, y no le va a bastar. Eso es por sus traumas personales. Es un ser lleno de complejos, ¿no? Oye, claro. Ahora agrégale que es un genio de la mercadotecnia política y que sabe muy bien a qué herida echarle sal y limón, ¿no? Claro. Oye, para tu próxima edición de Los mitos que nos dieron traumas, puedes poner en el diván Andrés, güey. Estaría bien, ¿verdad? Digo, la portada ya es un charro en un diván, le podemos ahí. Puede ser. Mira, lo voy a pensar, lo que pasa es que la 4C sí censura. Sí se van encima, sí son... No, pero el problema no es que te censure la 4T, es todos los AMLovers que te linchen. Sí, claro. Oye, aquí hay uno de los comentarios, pero un comentario dice a Mauri Alcocer, tenemos la pinche cultura de Pepe el Toro y ese es el gran problema que tiene México. Todo es inocente, Félix. Pues ahí está, y quienes siguen a Andrés también. Y la prueba de su inocencia es que es pobre. Claro. Claro. Que además ser pobre en este país lo han convertido... pero lo han convertido en algo bueno. Es bueno ser pobre. Y entonces quieren a todo el mundo pobre. A ver, la mejor manera de demostrar que ser pobre es bueno es que en México es el único lugar que al pobre le dicen humilde, aunque sea el más soberbio. O sea, en ese momento ya... Pero regresando, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Regresando al libro, que es, digamos, el tema central de hoy, Juan Miguel. Nosotros, bueno, de una u otra manera, hay quienes son más fans de Cortés, hay todos los que dicen que, bueno, que vinieron y nos quitaron, como dices, como si se los hubieran quitado ayer. Yo soy fan y te dije que algún día te voy a prestar este. Uh-huh. Sí, claro. Algún día te lo comenté y te lo voy a prestar. Muchas gracias. Pero, ¿cómo, con lo que has investigado, con lo que has estudiado para poder escribir el libro, cómo ven a Cortés fuera de México y España? ¿Cómo es la figura de Cortés fuera de México y España? Pues mira, yo justo descubrí en este proceso que es muy triste, desde luego, cómo se le ve en México. Es muy triste cómo se le ve en España. Y en España es porque los educan con culpa. Y los educan con tanta culpa que entonces tienen que... Es curioso, pueden estar orgullosos de haber sido el imperio español, pero no están orgullosos de los hombres que lo crearon, ¿no? O sea, que dices, bueno, ¿qué nivel de ridiculez? Pero es el hombre que hizo que España fuera grande.
descubrí que en El Salvador lo quieren mucho. Cortés, después de la conquista de Tenochtitlan, se echó un viajecito de 2 años a pie. A las Cibueras. Cortés caminó de la Ciudad de México hasta Honduras. Wow. En 2 años. No, a ver, es un fuera de serie. Y al final, Cortés, bueno, indirectamente Cortés, sus capitanes que se van quedando en Centroamérica, pues están detrás del nacimiento de las provincias que se convirtieron en los países centroamericanos. Entonces, en El Salvador en particular, está bastante bien visto. Me parece que es el único lugar. Y en Sudamérica les da un poco igual. En Sudamérica tienen a Pizarro y supongo que cometen el error que cometemos acá. ¿Qué quiero saber de Cortés? Seguro es igual a Pizarro. Que claro, aquí en México es Pizarro. Sí, el Cortés del Sur, ¿no? Que son bastante diferentes, ¿no? Pero bueno, sí, en Salvador es donde mejor le va. ¿Y en los países anglosajones? ¿Qué es, o sea, cómo es la figura? Ni loco. No, a ver, es terrible porque los países anglosajones son los creadores de la leyenda negra de Hernán Cortés. Es decir, el Imperio Británico es el gran creador de esta leyenda negra. Es curioso, mira, cómo nos acostumbramos a no reflexionar por repetir una idea, ¿no? Yo con este libro y con otros libros o en mis clases de historia, sobre todo cuando historia de México, ¿no? Siempre en algún momento alguien me hace una pregunta, con diferentes palabras me preguntan esto. ¿Cómo es posible que España, siendo el país más atrasado de aquella época en Europa, pudiera conquistar todo un continente y darle la vuelta al mundo? Siempre, de alguna forma, ¿no? Y mi respuesta siempre es, ¿no te has planteado que tal vez tu pregunta está completamente viciada por el prejuicio? Es decir, ponlo de otra manera. ¿Será que el país que logró conquistar todo un continente y darle la vuelta al mundo, de verdad sería el más atrasado de Europa? No. O sea, más bien la pregunta es, en serio, o sea, la pregunta está bien hecha. ¿Cómo es posible que el país más atrasado de Europa conquiste el mundo? Respuesta, es imposible. Y ya Claro. que fue quien lo hizo, entonces España no era el país más atrasado de Europa. España era la potencia de Europa, el primer gran imperio global. Y hay una gran leyenda negra de los ingleses convenciendo a los propios españoles de que son una mierda. Y lo peor es que el español, hasta el del siglo XXI, se lo sigue comprando. Porque son los primeros que dicen que hay que quitar a Hernán Cortés de la memoria de la humanidad, pero no tienen un solo problema con Francis Drake, o con Walter Raleigh, o con Enrique VIII, o con la reina Victoria. Que sí fueron una porquería. O sea, ¿quieres un imperio que ha destruido al mundo? Tienes el Imperio Británico. Y es impresionante cómo les digo, a ver, en una clase la semana pasada, no es cierto, bueno, sí, en una plática la semana pasada, en casa, no sé si tú lo conoces, Félix, se llama Juan Pablo Loperena. También estuvo con... ¿Pasó, qué? Ahí en Valle, claro, sí. Exacto, y ahí estuve con Juan Pablo y alguien me preguntó, se me fue la pregunta por cotorrear. No, estabas hablando de cómo los ingleses supieron darle la vuelta al discurso. Sí, y alguien comentaba el tema de, bueno, sí, pero es que acá los conquistadores, lo que sea, bla, 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 y allá los colonizadores, digo, a ver, ¿por qué usaste esas dos palabras? O sea, el español que llega a América es el conquistador, y el británico que llega a América es el colonizador. Pues así te lo vendieron. Ya sin que tú sepas nada de la historia subsecuente o previa, esas dos palabras ya te contaron más de la mitad de la historia. Porque conquistador ya te dice salvaje, barbaján, matón que llegó a destruir. Colonizador te suena un güey muy amable que llegó a trabajar desde el principio con su familia, a sembrar sus tierras. Pero los cabrones que llegaron a matar indios por sistema fueron los británicos. Sí, claro. Y los que, lugar del mundo que tocaron, y fue medio mundo, destruyeron todo a su paso, fueron los británicos. O sea, pero te los venden como los pilgrims, ¿no? Así como los... Exacto. O sea, los que traen el pavo el día de gracias, así te lo venden. O ¿sabes qué, chochos? Peor. Hizo una gran estrategia. A ver, los británicos son geniales para ser perversos, ¿no? Si algo distingue al británico, sobre todo en esta historia con España y el Imperio Español, son los piratas, ¿no? El Imperio Británico es el origen de la piratería. Eso también la patente de corso. Exacto, cuando mira, yo voy a dar un permiso de parte de la corona para que tú seas un ladrón en el mar, porque eso es básicamente lo que es, ¿no? Entonces tenemos a los corsarios y a los piratas, y en toda la literatura universal, ahora cinematografía universal, los piratas siempre, de alguna manera extraña, son héroes. Son buenos. Claro. Es el antihéroe por excelencia. Y dices, oye, a ver, espérate, es un ladrón, es un asesino, es un violador.
O sea, eso es lo que es Jack Sparrow en realidad. Es una divina, y lo ponen como una divina persona. Exacto, y es un cuate que dices, pero me cae muy bien. Es decir, te puede caer muy bien, porque de eso se trata esta historia, pero es un ladrón, es un asesino y es un violador. Pero así las Oye, cosas. además, bueno, y regresando un poquito al tema de Cortés, yo te quería decir, a ver, Cortés no llegó solo, trajo a Alvarado, bueno, en el camino recogió a la Malinche, que hacía las traducciones, pero también trajo con él a una virgen desde España, que digamos que tiene un gran arraigo en México. ¿Nos podrías contar un poquito de eso? Bueno, tal vez, no sé qué tan relacionada esté la gente que nos escucha con el folclore nacional, que tanto le suene el nombre de Guadalupe. No. ¿Es el de Bronco? ¿Verdad? Exacto. Es muy bonito. Mira, la verdad es que en el libro de Hernán Cortés, cuando lo terminé, yo no estaba seguro si había escrito un libro de Hernán Cortés o un libro sobre la Virgen de Guadalupe. Te cuento toda la historia del culto guadalupano. Lo quiero decir por adelantado, lo cuento de manera muy linda, muy bonita, muy respetuosa. Para nada es un ataque al culto guadalupano, pero sí es meter una parte histórica, donde dice, bueno, a ver, la Virgen del cristianismo, la Virgen María, Madre de Dios, en su advocación Guadalupe, es una Virgen que se apareció, se aparece en Castilla en torno al año 1212. Entonces estamos en un lugar que se llamaba Guadalupe, o sea, en la Sierra de Guadalupe, en la región de Extremadura. De Ahí donde estuvo desnudo el Quijote. Exacto, ahí donde estuvo desnudo el Quijote, pues sí, justo por ahí. Bueno, pues ahí hay un lugar llamado Puebla de Guadalupe, en la Sierra de Guadalupe. Guadalupe, hay que recordar, es una palabra árabe, significa río de lobos, y hay que recordar que los árabes estuvieron 700 años en la península ibérica, y aunque los mexicanistas digan que Guadalupe viene del náhuatl Huatlaxope, también son los que dicen que quesadilla viene de quesaditzin. O sea, la Virgen de Guadalupe. A ver, y las quesadillas llevan queso, punto. Ya, eso es importante decirlo. Eso se tenía que decir y se dijo. Se dijo, las quesadillas tienen que tener queso, totalmente punto. de acuerdo. Es decir, si yo digo debe una quesadilla de papa, el queso está implícito. Va a ser papa con queso. El único que no lo sabe es el chilango. Claro. Así ni hablar. Es decir, todos en provincia tienen razón en eso. Que luego te vas a Monterrey y dicen coca de naranja y dices, puta, ¿de qué están hablando de una Fanta, no? Pero bueno, exacto. Así como no hay quesadillas sin queso, no hay cocas de naranja. Bueno, entonces, en Guadalupe es una palabra árabe, derivado de la presencia árabe en Iberia, y es en una etapa que hay que entender también. Es todo el tema de la reconquista, cuando los reinos cristianos de Iberia están en guerra santa contra los musulmanes y los están expulsando del territorio, están conquistando lentamente la península, están creando España, pues están creando la España cristiana que surgirá en 1492. Pero algo que era muy común en estas guerras de reconquista es que, claro, conforme los castellanos y los demás reinos cristianos van avanzando, van expulsando a la población musulmana y van dejando grandes tierras despobladas. Y esas tierras que ya conquistaste, si no las logras poblar, te las van a arrebatar. Hay que promover la población. Y así como los gringos en 1849 se inventaron la payasada de que había oro en California, que no había, y lograron que, había muy poquito pues, ¿no? Y lograron que un chingo de gente fuera a poblar California para los gringos después de que se la quitan a México. Bueno, en Iberia fue muy común, claro, con lo que mueve a la gente de aquel tiempo, que es la fe. Entonces se promueve el tema de se apareció la Virgen. Ahora, en realidad hay un antecedente que también cuento en el libro de Hernán Cortés, más al norte, justo cuando está empezando esta guerra de reconquista, la primera zona de la que expulsan a los musulmanes es el norte de la península ibérica, en un lugar que queda despoblado, y es cuando en torno al año 830 se empieza a correr el rumor de que en un lugar llamado Campo de Istela habían encontrado los restos del apóstol Santiago. Y entonces se construyó entonces la catedral de Santiago de Compostela, con el mito o leyenda o realidad, si uno tiene fe, porque en realidad no tiene caso discutir la fe, de que ahí están los restos del apóstol Santiago. Estén o no estén, la leyenda de que ahí estaban llevó creyentes de toda Europa a poblar el norte de Iberia, ¿sí? Yo he hecho el Camino de Santiago 2 veces. Yo estoy seguro que ahí no están los restos del apóstol Santiago. Y no por eso deja de ser un camino sagrado, porque al final
la gente que lo recorre con fe, y eso es lo que tú sientes cuando Lo sagrado se recorres. lo da la intención. Exacto, lo sagrado se lo da a la gente con la fe que recorre el camino. Y algo similar pasa 300 años después, cuando toman la parte del sur de la península ibérica, todavía sin llegar a Granada, y hay que repoblar, y se empieza a correr el rumor de que se apareció la Virgen en la Sierra de Guadalupe. Desde entonces le van a llamar Virgen de Guadalupe. Se construye un monasterio espectacular, que ustedes pueden ir a visitar en Extremadura, España, y comienza el que fue el culto más importante de España, sobre todo en la época de su formación. Todos los reyes de Castilla desfilaron por el monasterio de Guadalupe. Ahí se encontró Cristóbal Colón con los reyes católicos. Ahí fue Cortés, antes de salir de Castilla a los 18 años, a encomendarse a la Virgen. Fue el primer lugar al que fue cuando volvió. Cortés salió de España en 1504 y volvió en 1528, por 2 años. Y lo primero que hizo fue ir al monasterio de Guadalupe a agradecer. Y la Virgen de Guadalupe fue, bueno, era y es la santa patrona de Extremadura, la región de Hernán Extremeña. Cortés. Y Hernán Cortés y la mitad de los primeros conquistadores son extremeños y todos son devotos de la Virgen de Guadalupe. Traen su culto, traen su imagen. Y cuando Cortés trae franciscanos guadalupenses, porque se llama guadalupense, no guadalupano, trae franciscanos de la cofradía de Guadalupe, y son los grandes creadores del culto. Bueno, a ver, ellos, y aquí sí, el pueblo, por supuesto, ¿no? De pronto es bien importante acabar con el mito de la conquista espiritual, esta idea de que llegaron a aplastar a sangre y fuego, destruir los ídolos indígenas, lo cual no pasó nunca. Una de las encomiendas de Cortés, y por eso trae franciscanos, es tienen que aprender náhuatl, o sea, los franciscanos, tienen que aprender la religión de los indios en náhuatl para comprenderla, y entonces tienen que sincretizarla. O sea, es decir, la encomienda de los primeros franciscanos no es rechazar las divinidades indias e imponer al Dios cristiano, es encontrar al Dios cristiano en las divinidades indias. Y por supuesto que lo hacen, y hacen un proceso de sincretismo hermoso, que es curioso. Cuando tú te das cuenta de todos los encabronamientos que el mexicano tiene por haber perdido su pasado indígena, eso lo vas a encontrar más en clasemedieros urbanos, criollos, blancos, que no tienen nada. Porque es un discurso académico. Mientras que tú vas a ver al indio yendo a bailar a Chalma, feliz de ir a bailar a Chalma porque está llevando a cabo su religión, que no es cristianismo puro, no es catolicismo ortodoxo, tampoco es la religión mesoamericana que tuviera de forma original, es eso en lo que la han estado convirtiendo. Y entonces, aquí es fascinante el papel que juega la Virgen de Guadalupe, porque los extremeños finalmente son castellanos, son cristianos, y vaya, le rinden culto a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo y todos los santos, pero el culto que el pueblo de aquí arropa es el de Guadalupe. Y por supuesto lo transforman, ya no es el de allá, ya es el de aquí. Y además es bien bonito porque, a ver, Guadalupe pues es la madre tierra. Y cuando tú entiendes el santuario de Guadalupe en Extremadura, era un santuario a la diosa Isis, madre tierra de los egipcios, Wow. que a través de los fenicios llegó desde Egipto hasta Iberia, y allá se convirtió en Guadalupe, y de ahí cruzó el océano y llegó acá y se convirtió en Tonantzin, y sigues teniendo a la misma maravillosa madre tierra. Incluso la imagen de la Virgen de Guadalupe, de la Sierra de Guadalupe del monasterio, tiene muchas similitudes a la imagen de la Virgen de Guadalupe de México. O sea, muy, digo, no exactamente igual, pero iconográficamente se parece mucho. Iconográficamente es la misma, y eso hay dos opciones. ¿De dónde sale la pintura que tenemos aquí? Solo hay dos opciones. La histórica, la académica, que te dice que en el año 1556, un alumno, un indio llamado Antonio Valeriano, de la nobleza náhuatl, que dirigía el Colegio de Santiago Tlatelolco, le encargó a un alumno pintor indígena, Marcos Ipacli, que pintara la Virgen de Guadalupe. Y que justo la encomienda fue, aquí está la original de España, y hay que usar esta iconografía para plasmar la nuestra. Y que el resultado, pues, es el lienzo guadalupano que todos conocemos en México, que por eso tiene la misma iconografía que la de España, que es la media luna, el querubín, el manto estrellado, los rayos de sol, la cabeza ladeada. Con un detalle fascinante, y yo no sé si eso fue inspiración divina del pintor o qué, pero la Virgen de Guadalupe en España está embarazada.
hay que entender una cosa en la iconografía cristiana. Para que la Virgen sea virgen, para que una imagen puedas decir que es la Virgen, tiene que tener al niño Dios, si no, no es la Virgen. Puede estar en dos versiones, en el vientre o en los brazos. Cuando es una Virgen embarazada con el niño en el vientre, por ejemplo, el símbolo de Guadalupe en México es un lazo negro que trae la Virgen en sus manos. La de España trae el niño en brazos. Dicho de manera mística muy bonita, en España, la Madre Tierra, la Virgen, ya dio a luz un fruto maravilloso, se llama España. La guadalupana en México todavía está embarazada, tiene un fruto maravilloso, pero todavía no ha dado a luz. Que se llamará México. Es México, porque no puede nacer en medio del rencor. Entonces, yo te cuento la historia guadalupana desde ahí. Y después de contarte la historia de la pintura y de cómo, según yo, Marco Cipacli hace esta pintura por encomienda, lo siguiente que digo es, bueno, esta es la versión académica. Es aceptada por algunos académicos, ni siquiera por todos. No se puede demostrar. Y lo siguiente que digo es, otra versión que no se puede demostrar, pero es la más popular fuera del ámbito académico y en la que creen millones de personas, es que se le apareció a Juan Diego y se plasmó en su ayate. Y ahí está, y es otra versión. Y tú puedes creer en la que quieras, que es igual de válido. Yo nada más tengo una pregunta con relación a la, digamos, a la de la fe. ¿Cuánto medía Juan Diego? Ah, sí, bueno. Porque si vemos el tamaño del ayate con lo que mediría un indio promedio, no me cuadra. A lo mejor Juan Diego era el gigante de los indios de esa época, ¿no? Bueno, mira, en uno de mis primeros libros publicados, El mito guadalupano, en el 2010, es una de las tantas cosas que se comentan, ¿no? Que hay que ubicar que un ayate es una especie de mandil que le cuelga al indio, al mazigual, como Juan Diego, al plebeyo, del cuello a las rodillas. Juan Diego, si midiera 1,65, 1,70, pues del cuello a las rodillas midirá 1,10 m, ¿no? Y el ayate, que está en la basílica, mide 1,85 m. No es un ayate de indio, eso está claro. Ahora, no tiene mucho caso discutirlo, y también lo digo así en el libro, no tiene caso discutirlo porque el creyente no va a dejar de creer por más que tú le des pruebas. Sí, claro. Y tú, si no quieres creer, no vas a creer por más pruebas que tengas de la fe, y además, si tienes pruebas de la fe, ya no es fe porque ya tienes pruebas, ¿no? Al final, la conclusión a la que yo llego es decir, Guadalupe es un milagro, haya o no haya apariciones. Hace muchos... El milagro es para el que quiere y para el que está dispuesto a creer. Hace años, Jacobo Saludowski tenía un programa que se llamaba Contrapunto. Ese programa hizo uno especial que levantó mucho debate en México, que se llamaba Cortés, héroe o villano. Yo soy de la idea que no fue ni héroe ni villano. No. Tú en este libro, ¿cómo lo vas estableciendo? Como un hombre de su tiempo, para lo cual es muy importante entender su tiempo. Por eso te cuento la historia de España, la historia de Portugal, la historia de la cristiandad, la historia de la Guerra Santa contra el Islam, la historia de Castilla. Y luego te cuento, por supuesto, porque el otro al que hay que entender es a Moctezuma, que tampoco lo entendemos. También te cuento toda la historia de acá para que entiendas quiénes son cuando se encuentran. Y otra cosa que es muy importante, que de pronto te pueden preguntar, ¿y cómo era Hernán Cortés? Y bueno, pues a ver, depende, a los 18, a los 20, a los 30, a los ¿cuándo? ¿No? Entonces, la mitad de los capítulos empiezan con un Cortés reflexionando, que lo uso como recurso para tratar de hacerte reflexionar a ti, lector. No, a ver, un Cortés de 18 años reflexionando. Pues tiene poco que reflexionar y tiene más bien sueños que tener, ¿no? Un Cortés de 25, un Cortés de 34 a punto de salir de Cuba. A ver, ya salió de España a los 18 años, sin saber ni a dónde iba. Ya lleva 14 años viviendo en el Caribe, ya vivió experiencias terribles en el Caribe, ya vio mucha masacre en el Caribe, y ahora él se quiere lanzar a la conquista, o lo que será la conquista de México. Evidentemente ese hombre está reflexionando, y ese hombre en sus reflexiones, estoy seguro que entiende que él mismo no es el mismo a los 14, que entra a estudiar a la Universidad de Salamanca, que a los 18, que se va de España, que a los 20, cuando ya trabaja en Santo Domingo, que a los 34, cuando tiene toda la vida resuelta y aún así decide arriesgarlo todo, y no es el mismo Cortés antes de entrar a Tenochtitlan, el 8 de noviembre de 1519, cuando lo recibe Moctezuma, no es el mismo Cortés que reflexiona, vamos a decirlo metafóricamente, a la sombra de un ahuehuete 8 meses después. Gracias, Alvarado. Claro, exacto. Y no es lo mismo que el Cortés que evidentemente reflexiona
al día siguiente del 13 de agosto de 1521, una vez que cae Tenochtitlan, y no es el mismo que el Cortés que viaja de regreso a España a enfrentarse contra Carlos V, porque de pronto hay que recordar que el rey de España y Cortés ni se conocían ni nada, ni eran cuates. Cortés hizo todo por su cuenta y que estuvo en conflicto legal con su propio rey toda su vida. Entonces, yo lo pongo, eso sí, lo dejo muy claro. Para mí Cortés es un gran humanista. Por varias cosas. Por una herencia medieval, que de pronto también trato de quitarte algunas telarañas medievales, porque también nos han dicho que la Edad Media toda era horrible, y hay cosas muy lindas de la Edad Media, y Hernán Cortés es heredero de cosas muy lindas de la Edad Media, pero Hernán Cortés finalmente vive el espíritu del Renacimiento. Claro. De hecho, es muy importante, trato de meterte en la psicología de un hombre atrapado entre dos mundos. Por un lado, es el último romántico medieval, haciendo todo por la gloria de Dios y de Castilla, y por otro lado es el primer hombre moderno, es un empresario que puso todo su dinero en los barcos, el equipo y la gente para la exploración que termina en la conquista de México, ¿no? Ahí está, entre estos dos mundos. Entonces es un heredero de una tradición medieval, universitaria, escolástica, que la aprende en la universidad, humanista. Es un hombre heredero del espíritu del Renacimiento en el que vive, antropocéntrico. Es un hombre valiente como había que ser en esa época para sobrevivir. Estamos hablando de la época, el paso del siglo XV al XVI, en la que están haciendo la idea del individuo. Esto puede parecer muy raro, porque hoy en día la idea de ser un individuo pues es con la que hemos sido educados, es lo que nos parece normal. Pero hay que entender que la tradición medieval es, a ver, la colectividad siempre está por encima del individuo. Y tú como individuo vales porque eres un siervo más del rey o porque eres una criatura más de Dios, pero nunca vales por lo que tú logras hacer en tu individualidad, porque además, como no seas noble destinado a ser rey, seguramente no vas a lograr hacer nada en tu individualidad. Estamos viendo la época de la primera generación de hombres que salen de la nada a convertirse en gigantes. Y de pronto es muy importante también valorar esto, ¿no? Hernán Cortés estaba destinado a nada. A mí hay algo que me fascina de la figura de Hernán Cortés, quitando, digo, yo creo que la parte de conquistador, como decías, se tenía que dar porque si no, ¿cómo lograba lo que lograba? Pero es una persona que además documenta todo lo que hace, que sin lugar a dudas es impresionante que tuviera esa visión de llevar un registro minucioso. De ahí quizás el surgimiento del ayuntamiento de Veracruz, o sea, no es azaroso el que quiera hacer el ayuntamiento. Y otra cosa, pese a no conocer al rey y pese a haber hecho todo por sus pistolas, le es fiel a la corona española, ¿no? En todo lo que hace. Al rey, que es tradición medieval, ¿eh? Yo voy a hacer todo lo que pueda por brillar como individuo, menos traicionar a mi rey. No, a ver, fue el primer hombre que luchó por la independencia de este lugar. Y el primero que bien pudo haberse separado del rey y ser el amo y señor de Nueva España, no lo hizo porque era un súbdito leal al rey. Fue una tontería desde el punto de vista del hombre moderno, pero es un romántico medieval en muchos sentidos, ¿no? Pero es bien interesante. A ver, Hernán Cortés, hay que entenderlo, me meto mucho en su psicología, es un megalómano narcisista. Tienes que serlo para conquistar un mundo, ¿eh? También esas preguntas me llegan mucho en clase. Oye, ¿Napoleón era megalómano? A ver, por supuesto que era megalómano. Alejandro Magno, por supuesto. Es decir, para conquistar el mundo tienes que ser un megalómano narcisista, ¿no? Cortés tiene esos rasgos, por supuesto que sí. Y claro, es un hombre que sabe que va a pasar a la historia. Por eso va llevando registro de todo. También puede ser por algo que haya aprendido en la universidad. Finalmente, a ver, estudió Derecho, es jurisconsulto. Entiende la importancia de dejar registro escrito de todo lo que está ocurriendo, sobre todo porque sabe que está haciendo una aventura que luego necesita que se la justifique su propio rey. Entonces, va dejando escrito de todo. Pero también nos habla de un hombre muy culto, no solamente porque sabe leer y escribir castellano y latín, porque fue a la Universidad de Salamanca 4 años, porque estudió con Antonio de Nebrija. Es un hombre que te queda muy claro en su vida que cada vez que está triste o deprimido o demasiado animado, se retira a escribir. Tiene la gran costumbre de reflexionar escribiendo por horas. Entonces, te habla de un hombre, claro, a ver, estudió filosofía en la universidad, estudió gramática. Estudiar gramática es estudiar lógica. Te habla de un hombre con lógica. Te habla de un hombre que estructura sus pensamientos. A ver, es un hombre que va improvisando sobre la marcha todo también.
Es una mezcla interesantísima. El güey va improvisando sobre la marcha todo. Y sobre la marcha, claro, va improvisando y tiene, primero, a ver, tiene unas iluminaciones divinas maravillosas. O sea, hay momentos en que Hernán Cortés se siente tocado por Dios. Y cuando ves cómo le va al desgraciado, dices, pues es que tal vez sí. Es decir, tiene todo en su contra. O sea, es él, 400 pelados en un arenal en Veracruz, no tienen ni siquiera cómo comer. La embajada que les mandó Moctezuma ya los abandonó para que se mueran de hambre. Y cuando está a punto de tener que regresarse porque se van a morir de hambre, llega el cacique de los totonacas a alimentarlos. Dices, no, ¿en serio? Y lo mismo, o sea, se lanza a la aventura, pero ya llegamos a la zona maya, pues a ver aquí cómo nos entendemos con la gente. Ah, pues aquí está Jerónimo de Aguilar, que lleva 10 años naufragado aquí y habla castellano y maya. Me subo a Jerónimo de Aguilar. Llegamos a la zona en la que ya no se habla maya porque se habla náhuatl. Jerónimo de Aguilar no se hablar náhuatl. Ya valió madre, ¿cómo nos vamos a entender? Ahí conocí a Marina. O sea, de verdad, a ver, derrotó al Imperio Azteca, ¿no? Una duda. Carisma bárbaro. Juan Miguel, en esa época, españoles contra indios, o sea, ¿cuáles eran las diferencias en número o sea, cómo van logrando esa unión de, por ejemplo, el pueblo, como ahorita lo decías, el pueblo tlaxcalteca, que se une a ellos para llegar a Tenochtitlán? ¿Cómo lo van logrando, además de lo que estás diciendo ahorita, Bueno, lo de los números es difícil. Los números de los españoles son muy claros, porque Cortés hacía que todos firmaran las cartas que le enviaba al rey. Cortés lleva 600 hombres. Eso es lo que Cortés tiene, es nada. Y además va dejando gente. O sea, dejó gente en Veracruz, dejó gente en Zempoala. Para cuando él llega a Tenochtitlan deberán ser 450. Hay autores, a ver, al que yo más respeto, Christian Duverger, lo respeto muchísimo, pero sí de pronto da unos datos que de pronto él te dice que a los 400 castellanos se les enfrentaron 100,000 tlaxcaltecas. Y dices, no, a ver, imposible. No solamente, los matan a pellizcos. mira, además, ni siquiera puede haber 100,000 guerreros tlaxcaltecas. O sea, difícilmente puede haber tanta gente. Pero hay que ubicar cómo es el territorio mesoamericano. Tú en Europa puedes mover 100,000 personas, es complicadísimo, pero puedes. En Mesoamérica no puedes. No hay planicies, no hay caballos, no hay carros de batalla, no hay ningún animal de tiro. Los ejércitos, ellos tienen que cargar sus provisiones porque tampoco hay quien las cargue. Entonces, y los ejércitos van en fila india, literal, o sea, van de dos en fondo. Entonces, mover una gran tropa en Mesoamérica es 2,500 personas. 5,000, pues, es una cosa espectacular, ¿no? Claro, aún así, 5,000 contra 500, ¿no? ¿Cómo puede ganar Cortés? No es que gane. Cortés y los tlaxcaltecas se enfrentan en 3 ocasiones, bueno, 3 días seguidos, y ninguno puede derrotar al otro, y finalmente prefieren entablar negociaciones de paz. Probablemente porque los españoles tienen técnicas romanas que los tlaxcaltecas no tienen. Están educados en esa tradición guerrera, y además ellos hacen la guerra para matar. O sea, es decir, hacen la guerra para ganar, y para ganar, pues si tienes que matar a todo el mundo, lo matas. Y la tradición náhuatl es muy clara, y es luchas solamente de día, luchas para honrar a tus dioses y luchas para capturar prisioneros. Entonces, claro, al principio pues son unas masacres tremendas para los tlaxcaltecas. Sí. Claro. Al final, los indios, los aztecas, superaron todo esto. A ver, en la noche triste, pelearon de noche, no sacrificaron a nadie, fueron a matar, o sea, ya entendieron de lo que se trataba esto, ¿no? Aprendieron rápido. Aprendieron rápido, por supuesto. Pues tenían que aprender rápido. Pero mira, podemos pensar que tal vez sí hay 20,000 guerreros en Tlaxcala, y que con el paso del tiempo Marina, con Cortés como pretexto, logra unir a los tlaxcaltecas, a los cholultecas, a los huejotzingas, a los texcocanos, que eran aliados originales de los aztecas. Y esto hace muy probable que cuando Hernán Cortés toma Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, él está al mando de 1,000 españoles. Ahorita les cuento cómo llegaron más españoles. El ejército que triunfa es el ejército de indios que va con Cortés. Los autores oscilan entre 50,000 y 150,000 guerreros indios aliados a Cortés. A mí 150,000 me parece imposible. Una barbaridad. Muchísimo. 50,000 tal vez es poco,
para mí estaría por ahí de los 70,000, 80,000, pero estamos hablando de que Hernán Cortés está al mando de 70,000 indios y que esos 70,000 indios toman Tenochtitlan. En la época, perdón que te interrumpa, pero el dato es interesantísimo. ¿Algún militar de la antigüedad llegó a manejar un ejército de 70,000 personas? Los últimos años del Imperio Romano se movieron esas cantidad de personas, pero, y justo no ganaron. Es decir, Roma llegó a tener 500,000 soldados en el siglo IV, por supuesto, a lo largo de todo el imperio. Que un solo grupo de legiones tenía hasta más de, o sea, César tiene 30,000 hombres para entrar a las Galias y es un ejército, claro, es mucho antes, ¿no? La última batalla contra los hunos, pues tal vez hay 40,000 soldados, bueno, romanos y bárbaros, tal vez hay 50,000 soldados juntos, y es la primera vez en la historia de Europa, y no volvió a ocurrir hasta Napoleón. Es un mundo de gente, era lo que te iba a decir, eso no se presenta hasta después, ¿no? Con Napoleón. Era un mundo de gente y yo creo que no éramos tantos. No, por eso lo digo, porque el que haya manejado, independientemente si eran tlaxcaltecas y españoles, o sea, el ser la cabeza de un ejército de ese tamaño, mis respetos a Hernán, ¿no? Bueno, y de lograr, a ver, se juntan muchas cosas que trato de explicar en el libro, pero al final está logrando lo que no había logrado nadie antes, y era unir a los demás pueblos indios contra el imperio que los oprimía, que eran los aztecas. Porque de pronto hay que recordar eso, los aztecas son el gran imperio de aquí en Sudamérica. Los que sean a Cortés lo hacen porque ven que un hombre poderoso puede dar para derrotar a su gran enemigo, que son los aztecas. Era acabar con el bully, ¿no? El buleador. Exacto, el buleador de la época. Sí. Y también es muy importante recordar que el imperio azteca, a su vez, es una cosa que llevaba 100 años de existencia. De hecho, los pueblos nahuas, de donde vienen los aztecas, como todos los pueblos en Mesoamérica, son un pueblo que eventualmente fueron invasores. Los nahuas invadieron Mesoamérica entre los siglos VII y XII. Los aztecas son una invasión del siglo XII, muy poquito antes de que lleguen los españoles. Y los invasores nahuas están detrás nada más y nada menos que de la caída de Teotihuacán. Entonces, yo empiezo el libro con una frase de Nietzsche, ¿no? Que no hay historia, no hay hechos, hay interpretaciones. Porque es, a ver, es que estos desgraciados españoles, unos invasores que llegaron y destruyeron, perdón, los nahuas hicieron lo mismo. ¿Por qué sí vale que los nahuas lo hagan? Es un pueblo que no eran originarios de aquí, es un pueblo que llegó, invadió, destruyó todo a su paso, generó la caída de Teotihuacán. Ah, no, pero eso está bien, porque eso es parte de la construcción de México. Claro, eso es parte de la construcción de México. Y la llegada de los castellanos también. Es el último grupo migrante que llega. O sea, México es resultado de un chingo de grupos migrantes que fueron llegando a Mesoamérica a lo largo de miles de años. Desde los olmecas, que no tenemos ni idea de quiénes son ni de dónde llegaron, pero que evidentemente llegaron y que ya están aquí para el 2000 antes de Cristo. Y los otomíes, o sea, son una serie de grupos invasores, pasando por los nahuas hasta llegar a los castellanos. Y todas esas invasiones a Mesoamérica formaron México. ¿Tuviste oportunidad de ver la miniserie que hicieron de Cortés que produjo Ricardo Salinas? ¿Hernán? La de Hernán. Ajá. Sí, sí la vi. ¿Qué te parece? Me parece que le echaron ganitas. Mira, me parece... Pues no, no los destruyas. Los hiciste pedazos. No, tiene cosas buenas y cosas malas. La primera que hay que reconocerles, son los primeros en hacer eso. Y además tomaron una ventaja, es decir, decidieron tomar ventaja, decidieron producir más rápido y salir antes, porque ahí viene la de Steven Spielberg. Y evidentemente, digo, no la he visto y dicen que va a estar en inglés y a ver qué tal sale esa mamarrachada, pero en producción, pues va a ser Steven Spielberg. Tienes que salir antes. Claro. Entonces, creo que hicieron bien en salir antes. Narrativamente me gustan algunas cosas. Está basado en la crónica de Bernal Díaz del Castillo, con lo cual es muy pegada a la narración tradicional de la conquista, que justo no son los castellanos como Barbajanes, ¿no? Y te deja muy claro al Hernán Cortés ilustrado y culto. Por otro lado, no me gustó su narrativa de cómo brincan en el tiempo. Me parece que si tú no te sabes la historia desde antes, es muy confuso.
Me gusta cómo representan a Cortés y a los castellanos. No me gusta nada cómo representan a Moctezuma. Muy grande, ¿no? De edad. Era mucho más joven. Grande de edad y además parece Don Chencho el Tortero. No tengo nada en contra de Don Chencho el Tortero, pero si tú te vas a la propia descripción que hace Bernal, que Bernal tal vez es Cortés, pero bueno, si te vas a la descripción de la crónica de Bernal sobre Moctezuma. Y la que hace es Madariaga, ¿eh? También. Esa fíjate que no la conozco. También pero es... Te deja claro que no tendría más de 40 años, te deja claro que se le nota que fue un guerrero, pues no fue. Es decir, que si bien es delgado, es fuerte, ¿no? Es firme. Y la descripción más bonita que hace Bernal es que a Moctezuma, cuando lo veías a los ojos, únicamente te inspiraba a amarlo. Está muy cabrón conseguir eso, pero son actores, lo puedes conseguir. Sí, claro. Es decir, es un místico, es un sabio. En el libro hago una comparación que mucha gente no va a entender, por más que le explico, ¿no? Que no está bien comparar con el modelo europeo, pero que si quisiéramos comparar con el europeo, Moctezuma, mucho más parecido que a un rey o un emperador, sería parecido a un papa. Moctezuma es un sumo pontífice. El gobernante de los aztecas no es el Tlatoani. El Tlatoani es el que habla. Eso es lo que significa Tlatoani, el que habla. Es decir, ¿qué hace Moctezuma? Hablar. No es un emperador dictatorial con voz absoluta. Lo que él habla lo consultó con todos antes, con los grandes reyes aliados de la cuenca de Texcoco y con el que realmente tiene el poder, un puesto que se llama Cihuacóatl. El Cihuacóatl es el equivalente al primer ministro, si quisiéramos usar términos europeos que no deberíamos usar. Es muy bonito. Tlatoani es el que habla y es simplemente este hombre ungido por los dioses y que representa a los dioses, habla, porque el que habla es Dios. Pero el que gobierna y se encarga de las cosas pragmáticas, su título, Cihuacóatl, quiere decir la mujer serpiente, que para la cosmovisión náhuatl es muy bonito. Mujer serpiente, Cihuacóatl, que también es una diosa, a mí me encanta la mitología, es una diosa en la que se unen mitológicamente los dos elementos del mito cristiano, la mujer y la serpiente, Eva y la serpiente, están unidos en un solo mito en la tradición náhuatl, que es Cihuacóatl. Pero además el primer ministro lleva el nombre Cihuacóatl porque es la diosa de la tierra. Es decir, es lo mundano. Cihuacóatl representa lo mundano. Entonces es como decir, a ver, Moctezuma, tú eres el Tlatoani, tú eres lo que está abajito de los dioses aquí en la tierra. Por eso tú simplemente eres. O sea, Moctezuma es. Él está, él habla. Los asuntos mundanos los lleva el Cihuacóatl, que como su nombre lo dice es la mujer serpiente, es decir, el encargado de los asuntos de la tierra. A mí, yo estoy de acuerdo contigo. A mí incluso la serie hay que ver lo que hace Spielberg, porque seguramente la recreación de lo que sea Tenochtitlan hecha por Spielberg va a ser espectacular, ¿no? Sí, que tampoco quedó bien en la serie de Hernán, parece Odisea Burbujas. No, y parece, en serio, que sí, estoy totalmente de acuerdo. Parece que se fueron al modelo que hay en el Museo de Antropología. Oye, no le bajes al pistachón, hombre, espera. Y eso es únicamente, y ustedes me van a entender, porque le ahorraron horas de rendereada. Sí, totalmente de acuerdo. No voy a renderear más. Hay muchísimas preguntas, Juan Miguel. Por ahí hubo un comentario que me llamó mucho la atención que decía que el ser culto no le quitaba lo ético, o sea, como diciendo qué tan ético fue o no fue Cortés. Por ahí, por ejemplo, Elian está pidiendo que enseñe el libro que no debería de estar enseñando porque aquí el importante es el tuyo. Enseña los dos. Pues lo que voy a hacer, pues, precisamente uno y uno. El bueno es que es Hernán Cortés, Encuentro y Conquista de Juan Miguel Zunzunegui, y que es simplemente Hernán Cortés de Salvador de Madariaga, que no quiero sonar muy mamila, pero esta edición es de 1974 y ahorita yo creo que ha de ser imposible conseguirla por lo menos en papel, ¿no? Es sí. un libro que me heredó mi papá. Pero hay muchas preguntas, obviamente hay muchas felicitaciones, Juan Miguel, que me podría estar 2 horas o nos podríamos aquí tardar muchísimo, pero agradecerle a la gente. ¿Qué te cuento de todo lo que te dicen? Porque cada vez que tienes tus transmisiones en vivo recibes igual de elogios y de comentarios. Pero a mí me gustaría irme a algo que a los que nos gusta leer y a los que nos gusta hablar con escritores, pues siempre nos podemos llegar a preguntar. Este libro no lo escribes nada más así de que un día te sientas y te pones a escribir sobre lo que más o menos conoces de Cortés. Hay mucha investigación atrás. ¿De dónde sacas tus fuentes? Viajas,
Por ahí algún comentario me hizo también Leonardo Simbrón, que nos platiques de cómo le haces de guía de turistas en algunos viajes, que eres excelente. ¿Cómo armas todo para escribir uno de estos Y libros? además, aparte de viajarle, Además, además. Pues sí, por eso la gente me lleva a sus viajes, para que les cuente. Es una maravilla, ¿no? Pues fíjate que con Cortés, tú lo decías hace rato, Luis Ernesto, escribió tanto el desgraciado que si algo sobra de Hernán Cortés son fuentes. El problema es que todas las fuentes de Hernán Cortés son muy similares, ¿no? No puedes hacer mucho pensamiento crítico con Cortés porque tienes sus cartas de relación, que es él exaltándose a sí mismo con su rey. Te hace un detalle minucioso de los hechos, pero obviamente quiere quedar bien con Carlos, ¿no? Entonces, no que no puedas confiar en las cartas de Cortés, pero es obvio que él se está alabando de más. Luego tienes la crónica de Bernal Díaz del Castillo, que según Christian Duverger, no existe Bernal Díaz del Castillo. Yo estoy de acuerdo con él, se los expongo también en este libro, porque es imposible que exista Bernal Díaz del Castillo. Y todo indicaría que una buena parte del material de la llamada crónica de Bernal es escrita por Hernán Cortés, pero es ya por el Hernán Cortés en su retiro a los 60 años. Pues claro, es un Hernán Cortés muy reflexivo, muy introspectivo, un poquito más crítico con él mismo, pero sigue siendo Hernán Cortés. La otra fuente que tiene se llama Historia de la Conquista de México, de Francisco Cervantes de Salazar. Cervantes de Salazar conoció a Hernán Cortés, lo admiraba terriblemente y llegó a Nueva España a entrevistar a todos los que lo conocieron. Eso hace muy válido su libro, por supuesto, es una serie, es una investigación in situ maravillosa, pero al mismo tiempo también es una exaltación a Hernán Cortés. El otro libro que tienes es, no me acuerdo cómo se llama, el que escribe Francisco López de Gomara, que Francisco López de Gomara es el capellán de Hernán Cortés, y Hernán Cortés se dedica a dictarle sus memorias para que él escriba el libro. Sigue siendo la versión de Hernán Cortés. Esas son las fuentes. No hay otra fuente para entender a Cortés. Tienes algo de las crónicas tlaxcaltecas de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, de la la Página visión de del los Zorro. vencidos. Bueno, pero a ver, La visión de los vencidos es un libro moderno. La visión de los vencidos es un libro de Miguel León Portilla. Miguel León Portilla es probablemente el erudito más brillante que tuvo México en el siglo XX, ¿no? Además de que es un señor que hablaba, murió hace muy poco, ya muy grande, hablaba griego antiguo, hablaba hebreo antiguo y hablaba náhuatl, hablaba maya. Entonces, claro, aunque el libro que te entrega León Portilla, La visión de los vencidos, es un textito de 80 páginas, es un compendio de sabiduría bárbara, ¿no? Miguel León Portilla es incuestionable, aunque yo creo que es muy romántico. ¿En qué sentido? Me parece que León Portilla se enamoró a grado tal de la visión indigenista que por encima de su compromiso académico, y ni siquiera lo digo como un defecto, es un enamorado, y entonces le mete mucho romanticismo a una visión que me parece demasiado mística para explicarte la conquista. Su visión afecta a la realidad, al final de Claro, cuentas. porque al final él te explica la conquista en la visión de los vencidos con el tema de que es que los dioses murieron. Y dices, bueno, sí, y no dudo que fuera la cosmovisión de estas personas, pero no, esa no es la razón de la conquista, ¿no? Igual que Christian Duverger, y se lo pregunté yo, me concedió el honor de darme una entrevista muy, muy amplia a Christian Duverger. Le pregunté, oye, ¿y tú no pecas de romanticismo en favor de Hernán Cortés? Porque sí lo pinta como un caballero del zodiaco, ¿no? Él me aseguró que no. Él me asegura que todo lo que pone en su visión de Cortés lo tiene fundamentado. Y lo que me dice es, lo que pasa es que en las 800 páginas que yo te entrego del libro, pues ahí está el 10% de lo que yo sé, porque si no, no acabaría nunca. Entonces, pues sí, puede ser, ¿no? A ver, yo también te aseguro que peco de romanticismo a favor de Hernán Cortés. Aunque también tengo un gran romanticismo con Moctezuma, entonces probablemente ahí se compense. Y al final, en México hoy tenemos una gran ventaja. Si quieres investigar a Hernán Cortés, ya te hicieron todo el trabajo. Sí. Ya te hicieron todo el trabajo porque tienes a José Luis Martínez. José Luis Martínez tiene la magna obra de Hernán Cortés, se llama Documentos Cortesianos, y pues deben ser 3000 páginas tal vez, donde el señor investiga cada documento relacionado con Hernán Cortés, que te hablo de todo lo que ya te mencioné, de todas las cartas de relación a Hernán Cortés, más las cartas privadas al emperador, las cartas privadas a su padre, las cartas privadas a su esposa, las cartas cuando él está allá,
y su esposa acá, las cartas privadas a sus abogados cuando estén en pleito con el emperador, las cartas privadas a los diferentes nobles con los que se lleva en España, y luego el señor estuvo sometido a juicio durante 20 años, y hay documentos durante 20 años de juicio. Entonces, José Luis Martínez ya hizo esa chamba para todos nosotros. Entonces, Oye, yo tengo una pregunta, perdón, y la verdad es que no la quiero dejar al aire porque creo me parece muy importante. Todo el mundo habla del Cortés de la conquista, de cómo lo logró, de su formación, de su pleito con Carlos V. ¿Quién fue Cortés en sus últimos años? ¿Quién era Hernán Cortés en sus últimos años? el mismo megalómano narcisista que se enfrenta a un problema. A ver, pensemos, 1521, cuando Cortés toma Tenochtitlan. Cortés nació en 1485, digo, para que hagan sumas, ¿no? Tiene 36 años. Y hay que ubicar que en el siglo XVI, de ti a los 36 años, solo se espera que mueras, ¿no? O sea, no se espera mayor cosa de ti. Además, Cortés, un hombre que salió a los 18 años, a los 34, cuando sale de Cuba hacia su gran aventura, ya era empresario, ya tenía cultivos de caña de azúcar, ya tenía viñedos, ya era notario, escribano, alcalde. O sea, justo de él podrías decir, él es de los que lo hizo. Y a él no le bastaba y se lanzó a su gran aventura. Tiene 36 cuando toma Tenochtitlan. En 1522, derivado de su buena correspondencia con Carlos V, logra que lo ratifiquen como gobernador de lo que ha conquistado. Cortés gobierna muy poco, gobierna de 1522 a 1524, básicamente, porque Carlos V no lo deja de joder, porque no le quiere dejar la conquista. Hernán Cortés es un hombre, y eso lo describo con detalle en el libro, que siempre está huyendo del poder de la corona. O sea, ahí a donde la corona llega, Hernán Cortés prefiere irse. Solo que la corona llega y Hernán Cortés se vuelve a ir, y la corona vuelve a llegar hasta que Hernán Cortés se pelea con la corona. Entonces, es después de que no lo dejan de molestar, ya llegaron enviados del rey a estar fiscalizando a Cortés y demás, cuando él decide agarrar sus triques y a 400 personas y caminar por Centroamérica, ¿no? Es decir, 36 años, bueno, no, ya tienes 40 años, no te dejan gobernar lo que has conquistado, y en lugar de resignarse, dice, pues vamos a atravesar la selva hasta Centroamérica a ver si nos quedamos en otro sitio, ¿no? Es decir, es un hombre que no se sabe estar quieto. Camina 2 años solamente para atravesar la selva, llegar al Golfo de Honduras, a que le llegue el chisme de lo terrible que está Nueva España en su ausencia, y entonces subirse a un barco y regresar a Nueva España. Y cuando está tratando de adaptarse en 1528, bueno, pues ya ni hablar, el rey me está chingando, no me queda más que asumirlo porque es el rey, le llega la noticia de que su padre ha muerto. Y el único hombre al que obedeció en toda su vida. Entonces decide que es un buen pretexto para, bueno, y que además le han abierto un juicio. Entonces, entre que le han abierto un juicio y que su padre ha muerto, decide viajar a España, a enfrentarse al emperador Carlos V. Entonces, a la pregunta, Félix, ¿no? ¿Qué hombre es Hernán Cortés después de la conquista? Ese es un hombre que se va a enfrentar a Carlos V, ¿no? Al emperador del mundo. Que llega a Sevilla y de inmediato empieza a cartearse con la nobleza y con toda la gente importante que pueda, hacer de un grupo de poder. Tiene 40 y tantos años y se casa porque su padre antes de morir lo dejó comprometido en matrimonio. Gracias a ese matrimonio logra colarse a la corte, se encuentra con el emperador y se presenta ante él con toda su gloria. Cortés se presenta vestido de castellano, pero con adornos, con toda la ornamentación indígena, con plumas de quetzal, con 2 jaguares amaestrados en las manos, llevando con él a 100 tlaxcaltecas, cada uno llevando un cofre de oro para el emperador, lleva músicos, danzantes, o sea, llega a ser pompa y circunstancia. Pompa y circunstancia de decir, mira qué chingón soy, pero muy importante en la visión de Cortés, lo que le está presentando Cortés a Carlos V es, estos, tus nuevos súbditos, ya tienen una cultura. Porque está el rumor, claro, está el mito de, claro, o sea, los naturales de las Indias pues son unos salvajes, ¿no? Y es un Cortés que dice, a ver, estas son sus esculturas, estas son sus pinturas, estas son sus obras de arte, estos son sus tallados de jade, estas son sus danzas, esta es su música, como dejando claro, no conquisté y gobierno a un montón de salvajes, ¿no? Somos una cultura, porque más ya se asume, ¿no?
y se le planta al emperador Carlos V explicándole por qué el proyecto que Carlos V tiene para América está equivocado y plantearle su propio proyecto. Al final, el emperador le quita el gobierno de Nueva España oficialmente, le da su título de nobleza, Marqués del Valle de Oaxaca, le da el Valle de Oaxaca, que son 6 millones de hectáreas, es no es poquita cosa lo que fue. Y Hernán Cortés regresa en 1530 asignado a gobernar sus 6 millones de hectáreas, que es más de la mitad de la Nueva España que existe en ese momento. Y ya trata de estar en paz y sin embargo lo siguen chingando. O sea, lo primero que hacen cuando llega a la Ciudad de México es le avisan que está desterrado de la Ciudad de México por orden del rey. Cuando parte de sus dominios incluyen la plaza central de la Ciudad de México, se queda en Texcoco. Lo sacan de Texcoco, se va a Cuernavaca, se construye su castillito en Cuernavaca, se construye un castillo en Cuernavaca, que ustedes lo pueden ir a visitar. Sí, sí. Sí, sí. Y empieza a dedicarse otra vez a su faceta de empresario. En 1535 llega el primer virrey Antonio de Mendoza, trata de llevarse bien con él, pero Mendoza llega con la encomienda de chingarse a Cortés. Y entonces que Cortés está plantando vides para hacer vino, incáutale sus vides. Que Cortés tiene unos astilleros en Oaxaca porque está construyendo barcos para hacer comercio con Francisco Pizarro en Perú, incáutale sus barcos. Oye, que Cortés le está yendo muy bien en sus dominios, porque además Cortés en su primer viaje a España logra que el Papa en persona le entregue una bula donde designa a Cortés como patrono de la iglesia, lo cual quiere decir que Cortés es el que puede cobrar y administrar el diezmo en sus 6 millones de hectáreas. Wow. Entonces resulta que a Cortés le está yendo muy bien y entonces es incáutale sus territorios. O sea, es decir, La 4T hace 500 años, man. más o menos, exacto. Vamos a transformar a Cortés, quítale. Pobre. Y entonces, y es un Cortés que dice, a ver, yo ya no quiero que me chinguen, ya no quiero pelear, ya estoy cansado. Organiza expediciones a Filipinas, no, él no va, las organiza. Luego supimos que la gente que él mandó sí llegó a Filipinas, solo que ya no pudieron regresar, pero se lanza a ver si logra descubrir algo nuevo donde el rey no lo vaya a chingar y descubre California, bueno, Baja California. Pero de verdad, no lo dejan en paz. Wow. Cuando él ya está resignado a decir, bueno, mira, me regreso a mi Es como el Calderón del Peje. Básicamente, es el Pobre Calderón cuate, del man. siglo XVI. Y cuando ya dice, bueno, me resigno y me quedo en Cuernavaca a vivir en mi castillo, administrando mis tierritas y ya, el virrey Mendoza le aplica la última jugarreta, que es llevar a juicio ante la Inquisición a uno de sus mejores amigos, el cacique de Texcoco, un indio nieto de Nezahualcóyotl y uno de los grandes amigos de Cortés, Carlos Ometóchil, y lo condenan a la hoguera, acusado de prácticas paganas. Claro, Cortés permitía un montón, a ver, está haciendo un proceso de sincretismo, entonces de pronto es, oye, es que esta gente sigue prendiendo copal y le bailan a Tezcatlipocas, entonces déjalos, o sea, le están bailando a Dios, ¿no? Oye, es que hacen un montón de danzas muy raras ahí en el Tepeyac, en Tetonango, pues déjalos, le están bailando a la Virgen. Pero bueno, de ahí se va a colgar la Inquisición para decir, este güey, Carlos Ometóchil, que además tiene 3 esposas, es costumbre, los señores nahuas, está acusado de todo, incluyendo poligamia. Citan a Cortés como testigo, Cortés obviamente va a testiguar en favor de Carlos Ometóchil y al final lo condenan a morir en la hoguera. Es una forma de dejarle claro a Cortés, ya no eres nadie. Ya no eres nadie aquí. Y después de eso, Cortés decide, Cuando fue todo. estamos hablando de 1540, Cortés tiene 55 años y decide lanzarse a España a enfrentarse otra vez contra el emperador. Claro, ahora llega y el emperador ya no lo recibe. El emperador está muy cansado por otras cosas, ya ha delegado casi todos los asuntos de España en su hijo, que es el rey Felipe II. Cortés llega en 1540 a descubrir que se va a poder enfrentar a burócratas y abogados porque el emperador no lo va a ver. Y entonces uno de sus amigos le hace una recomendación y le dice, mira, ahorita Carlos V está súper concentrado en que los piratas argelinos, los piratas pagados por el sultán otomano Solimán el Magnífico, están asediando la corte norte de África y va a organizar una expedición a Túnez. ¿Por qué no vas a pelear con él? Y entonces, a sus 56 años, Hernán Cortés se pone al mando de un barco de guerra de la flota de cientos de barcos que lleva Carlos V para desembarcar en África. Y ahí va Hernán Cortés a luchar al lado de su emperador. Para congraciarse, a ver si para, así. Para congraciarse
Y el emperador, hay mal tiempo y canta la retirada. Hijo de Y entonces el hombre que conquistó el imperio azteca con 600 españoles, tiene que ver cómo el emperador del mundo con 25,000 hombres canta la retirada porque hay mal tiempo. Y aún así, Carlos... De puto no lo bajó. Por supuesto que no. Pero Carlos sí se vio, sí lo correspondió y sí le va a ofrecer una audiencia después de eso. Pero ya está muy cansado. Cortés llega en un plan mucho más peleonero también, decir, oiga, a ver, todo lo que me prometió la vez pasada que vine, da con una mano, quita con la otra, todo me lo quitaron y yo vengo a exigir tal y tal, lleva con sus documentos legales. Y es un Carlos que primero le hace el desaire y cuando Cortés termina todo su desahogo, le pregunta el emperador a su asistente de cámara latín, asumiendo que Cortés es ignorante y no habla latín, y dice, ¿y este quién es? Entonces Cortés se planta de pie frente a Carlos V, el emperador del mundo, y en latín le contesta, soy el hombre que dio a su majestad más reinos y ciudades de los que pudo haber heredado de sus padres y abuelos. Wow. Y no le cortó la cabeza ahí. Ese es Hernán Cortés. Oye, Y claro, perdón, nada más para terminar sí. con esta idea, Carlos, el emperador del mundo, la última amenaza que le hace a Cortés, le dice, yo soy el emperador, tú no eres nadie, yo te voy a dejar fuera de la historia, tu nombre no va a estar asociado con la gloria de la conquista de América. Lo último que hace Hernán Cortés en sus últimos 3 años de vida es escribir para garantizar que el emperador no lo saque de la historia. Y se lo chingó. Wow. Oye, Sí, Juan, porque en América no es nadie Carlos V. como no es Un chocolate, un güey, chocolate. y ya no va a salir, ¿eh? Ya Y lo ya van a no, quitar. exacto, Y y lo un van- chocolate sin Ya lo van a personaje. quitar. Sí. Oye, eso se lo debe Cortés al peje, a la Exacto. 4T. Oye, Exacto. nos dice Sin Miti, dice, pone muchas caritas de estos en su comentario, dice, spoiler de todo el libro. Y quiero hacerte una pregunta, Juan Miguel, poniendo el libro aquí para que la gente lo vea bien. ¿Por qué, digo, más allá de que te da de comer, por qué la gente tiene que comprar y leer, sobre todo leer y evidentemente comprar, Hernán Cortés, Encuentro y Conquista? No sé si tengas una mejor razón que la que acabas de dar. Ya con esa, Pues porque yo vivo de esto. claro. Suficiente. O sea, Él ¿qué vive más de sus quiere? aplausos, como ¿Verdad? dicen. Exacto. No, Exacto. mira, considerando que la gente puede leer muchas cosas, no es el tema. ¿Por qué a ti? ¿Por qué Hernán Cortés? Hay muchos libros de Cortés, ¿por qué el tuyo? Yo creo que, a ver, lo primero, a mí me gusta narrar bonito, ¿no? Creo que mi don es la narrativa, me gusta que la gente entienda. Entonces es un libro fácil, muy emotivo. Mi visión es muy universalista y muy respetuosa. Hablo de religión, tanto la española como la americana, con mucho respeto. Hablo mucho del sincretismo, de la fusión de culturas. Para contarte la historia de la conquista, te cuento toda la historia de Cortés y la historia de Moctezuma, y para contarte la historia de ellos dos, te cuento toda la historia del Valle de Anáhuac y toda la historia de España, y para contarte la historia de España, te cuento la historia del Islam y la Reconquista y los turcos tomando Constantinopla. Entonces, es eso, ¿no? Lo que yo en general doy son unas visiones universales que terminan siendo muy humanitarias, porque lo que te demuestra toda historia narrada por mí es que todos somos uno, que todos estamos relacionados con todos, y que sin importar cuánta tragedia puedas ver, siempre puedes ver algo mucho mejor que la tragedia. Por eso el título, el subtítulo es Encuentro y Conquista, que al final es la invitación, es ¿tú qué prefieres ver? Digo, hubo las dos cosas, hay un encuentro de culturas, hay una conquista, no de México, de Tenochtitlan, y tú puedes ver lo que quieras, porque las dos cosas están ahí. Nos han enseñado a ver encuentro, nos han enseñado a estar encabronados con nosotros mismos. Es un libro lleno de paz, es un libro lleno de una visión, creo, que México necesita mucho. Entonces, pues yo creo que todo eso es lo que se van a encontrar, una visión amplísima. Yo me atrevo a asegurar que se van a sorprender con una visión amplísima. Excelente. No sabes cuánto agradecemos. Pero antes de dejarte ir, Juan Miguel, yo lo guardo aquí en esta caja de metal porque pues, es donde puedo guardar mis papelitos. Ajá. Yo en mi Y, Darth Vader. y tenemos una pequeña tómbola que le aplicamos a los invitados sí o sí, porque pues independientemente del tema del que ellos nos ilustran y nos comparten, como en este día lo hiciste tú, queremos hacerte preguntas así, al azar,
para obtener respuestas así al azar. Voy a empezar yo, tío. Qué bonito, Adelante. me quedó mi tómbola. Ok. Si fuera paleta... no es cierto. Espérate. Finísimo. Top 3 de películas y o canciones. Top 3 de películas. O canción, lo que quieras. Entonces que con las canciones van a ser 3 de José José o 3 de Napoleón. De películas, sin que sean necesariamente en orden 1, 2, 3. No. Yo soy Las muy que comercial, te diría B de Venganza. Ok. Ahora que gobierna Andrés, tendrían que volver a ver B de Venganza Sí, por favor. y leer 1984. Sin duda. ¿Verdad? Star Wars, por supuesto. A ver, no, pues es que sin Star Wars, pues no tenemos nada. Es que ¿no? se las ponían en la escuela junto con la de Rocky, güey. No lo deje, no lo... Y una película muy, 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 muy emotiva, Claroscuro. La historia del pianista David. Es una belleza, es una belleza. Van a Esa llorar. no la he visto. La de, que toca Rachmaninoff. Sí, Exacto, pues que una toca el 3 de belleza. Rachmaninoff. Sí, Le dieron el Oscar a Jeffrey Rush por esa película. Sí, es una belleza. Gran película. No me acordaba, hace años, no me acordaba de esa película. Va una pregunta que puede parecer muy evidente por lo que estamos hablando hoy, pero pues ahí te va. Algo de lo que estés muy orgulloso. Algo de lo que esté muy orgulloso, haberme quitado la amargura. Bien. Somos dos y qué padre, y la verdad que Ah, sí. qué chido que lo digas, porque no cualquiera lo externa. Félix, por la situación que está viendo, no ha podido hacer su tómbola como papelitos, pero aviéntate una pregunta fuera de cualquier cosa, Félix, anímate. No, ¿Cuál callas? No, fíjate que eso no es de mi interés. Ahí como ves. No, sí, oye, Pero el público... Juan Miguel, no niegas la cruz de tu parroquia, ¿eh? No. Todos tenemos un pasado. Claro. No, me queda claro que no niegan la cruz de su parroquia, pero a ver, siendo historiador, esta te va a gustar. Si tú pudieras escoger un personaje que no fuera Jesús, con el que te sentaras a platicar 3 horas, un personaje de la historia, el que fuera, ¿con quién te sentarías? Con Nietzsche. ¿Sí, de plano? Claro. ¿Y no lo pensó? Cañón. No, vio a Dios de cerquita. Estuvo a esto. Estuvo. Lo tienes muy claro, ¿eh? Ni siquiera la pensaste tantito. No, Entonces, ya si me das un top 3, Alejandro. Alejandro Magno. Oye, pero entonces, hablando de Nietzsche, ve Dark. ¿Ya viste la serie Dark? No, me la han dicho mucho y no sé por qué no se me antoja. Vela. Muy Te bien. va a gustar. Oye, Juan, pues mira, antes que nada queremos hacer algo que hacemos en el programa y evidentemente no va a ser una excepción, que es darte un diploma virtual, Súper. porque no te lo podemos dar, y lo leo para la gente que no lo alcanza a leer en la pantalla. Dice estereotipos. Dice, es un orgullo nombrarte estereotipo honorario por haber participado en el programa número 16 con el tema Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, permitiéndonos conocer tanto al público como a nosotros un poco más sobre tan importante tema y ayudándonos además a crecer como seres humanos. Siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana, nuestra estereoproductora, el Chochos, el Tío y Félix. Todos somos estereotipos. Muchas gracias, Juan Miguel. No, hombre, muchas gracias, un placer. Como siempre, mi Sunsu, es un placer hablar contigo, y espero retomemos algún día pronto los temas de geopolítica actual, porque la verdad es que tu visión de la geopolítica actual a mí me gusta mucho. Bueno, mira, además, yo necesito la un conozco lugar bien. donde publicar una vez a la semana, por si alguien que me esté escuchando. Pues a lo mejor yo te ayudo otra vez, fíjate. Súper, Ahí estamos. ya estás. Oye, y aprovechando para toda la gente que nos está viendo, que probablemente ya lo sepan, pero algunos a lo mejor no, los lunes regresas a las 7 de la noche por tu canal de Facebook Live otra vez a dar pláticas en vivo, ¿verdad? Así es, las dejé por un tiempo, estaba yo demasiado ajetreado, pero ya el lunes comenzamos otra vez las transmisiones en vivo, lunes a las 7 de la noche, y pues septiembre va a ser mes patrio, entonces los 4 lunes de septiembre estaremos hablando de temas de México. A las 7 en Facebook. Susu, te quiero pedir dos cosas. Bueno, la primera es que la gente está, digo, no más por lo que la gente lo está pidiendo, pero que no nos olvides, que vuelvas pronto para platicar del tema que tú quieras, porque de verdad
La gente está bien contenta, es súper enriquecedor platicar contigo. Aprendemos de muchísimas cosas, número uno. Número dos, ¿dónde te pueden seguir? Porque, digo, yo conozco tus redes, pero quiero que tú las des, Claro, por favor, para que la gente te siga. sí. Bueno, pues soy JM Sunsu en todos lados, arroba JM Sunsu en Twitter, JM Sunsu en Instagram, Sunsu nada más creo en Facebook, bueno, ponen mi nombre en Facebook y ahí estoy. Y también mi correo es jmsunsu@gmail.com. Entonces, JM Sunsu en todos lados. Para cualquier cosa que ustedes, digo, no es que sea consulta gratis tampoco, porque al pobre no lo van a dejar en paz, pero ahí pueden seguir todo el contenido, muchas cosas que él tiene, y es una verdadera delicia el poderte escuchar. Te agradecemos muchísimo, Juan Miguel, que nos hayas acompañado. Ese es un error común, todo el mundo te dice Juan Manuel, ¿va? Siempre, es que está como asociado Juan Manuel Pues sí, con Juan Miguel. Así es. Perdón. Si no lo sabré yo, que me llamo Luis Ernesto, la cantidad de cosas que me han dicho en mi vida, eso de que lo entiendo perfectamente. Exacto. Juan Miguel, de verdad, muchísimas gracias y va a ser un gusto volver a verte los lunes en estas pláticas. Otra pregunta, ¿vas a seguir dando meditación los sábados o esas Sí, todavía no las retomas? ya también hay que volver a eso. Pero tú tienes que estar en un estado óptimo para dar meditación y de pronto no lo estaba, ¿no? Entonces, ¿A qué hora la vas a dar? a las 10:30 de la mañana suele ser. Tengo clase. A ver, No voy a ¿cuánto comenzar cabe? este sábado todavía, pero en fin. Bueno, tal vez sí, es que estoy así como medio retirado ahorita. Pero bueno, se quedan grabadas, son en YouTube y en Facebook, quedan Sí. grabadas y uno puede usarlas después para meditar. Muchísimas Querido gracias. Susu, muchas De verdad, gracias. Muchas gracias. A toda la gente que nos está viendo, que se quede todavía un poquito más, independiente de gente que sé que vinieron a ver a Juan Miguel. A Juan Miguel ahorita nos vamos a despedir luego nosotros por fuera. Lo mandamos un ratito a descansar allá a nuestra sala de espera. Sin revistas, pero bueno. Sí, sí. Qué tonto eres. Bueno, Ahorita nos mi vemos. querido Juan Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita nos vemos. Y mi querido Félix, por ahí tenías algo que platicarnos, cuéntanos. Yo les quiero platicar algo. Hoy va a ser mi último día en Estereotipos y quiero platicar por qué. Estoy pasando por una situación muy complicada y la verdad es que tengo prioridades ya jerarquizadas y establecidas. Y desgraciadamente no le puedo dedicar yo el tiempo a Estereotipos que Estereotipos requiere. Porque dentro de esta jerarquización, pues la verdad es que Estereotipos no está hasta arriba, porque hasta arriba pues, está mi familia. Entonces, que ahorita la verdad la estamos pasando complicada. Y vienen varias cosas. Entonces, si no te dedicas a algo al 100%, pues la verdad no lo hagas. Y esa sí ha sido mi filosofía siempre. Entonces, yo quiero agradecerles a Luis Ernesto, al Chochos, esta aventura. Probablemente más adelante nos podamos encontrar de nuevo. Seguramente. Pero sí, yo tengo que atender otros temas y al atender esos otros temas, pues no puedo estar yo poniendo la atención que se debe. Gracias a toda la gente, porque de verdad, toda la gente que nos sigue, hemos hecho seguidores fieles. A mí, lo que más me apasiona en la vida, y siempre me ha apasionado en la vida, es la comunicación. La comunicación por medios, ya sea radio, ya sea televisión, redes sociales. Y es una pasión que no se quita, ¿no? No es una gripa. Entonces, pues ya algún día regresaré. Sigo en Radio Fórmula con Eduardo Rusgili. Estos días ya llevo 3 semanas sin aparecer. Yo creo que todavía voy a estar un rato sin aparecer con Eduardo. Ya regresaré cuando se pueda y cuando la situación lo permita. Pero ahorita sí estoy haciendo una pausa prácticamente en todo y bueno, pues esta no es la excepción. Quiero agradecerles a Anita, a la estereoproductora, al Chochos, al tío. Gracias a ti. Porque además sí es un trabajo y sí hay que estarle dedicando tiempo y hay que meterle creatividad, que aquí sobra, ¿no? Ideas, análisis, números, propuestas, y es para eso requiere cabeza que ahorita no tengo. Entonces, muchas gracias a todos los seguidores, muchas gracias a toda la gente. Nos seguimos viendo, yo digo, no desaparezco, ahí sigue mi Facebook, ahí siguen mis redes sociales. Y bueno, pues me dedicaré a lo que me tengo que dedicar y ya más adelante veremos qué pasa. Sin lugar a dudas, Estereotipos, tú eres parte de Estereotipos es parte de ti, Félix. Claro. Siempre será tu programa. Sabemos que ahorita
lo que estás viendo, como lo dices, la situación que estás viendo con la familia, con lo que está viviendo Amaya, que gracias a Dios día a día va avanzando, pero sabemos Ahí que, va. como decías, como lo Es dijiste un hace rato, proceso lento. no es una gripa, no es que mañana con Sí, una no. aspirina, sino que es un proceso lento y Así toda tu es. energía física y mental se la estás dando, pues algo tan importante como es tu hija. Evidentemente, nosotros también no tenemos otras palabras más que agradecimiento, porque estereotipos, créeme que sin ti no existiría, eres una parte medular y precisamente por eso no te podemos fallar y pues vamos a seguir haciendo un proyecto y un trabajo como el que hemos venido haciendo y sabemos que un día vas a volver a tener la energía y vas a volver a tener todas las condiciones que se den para regresar a este programa del que eres Así parte, es. porque todos somos estereotipos y quién más que tú que eres un estereotipo. Así es, se requiere tiempo y tiempo ahorita es lo que menos tengo. Entonces, pues vamos viendo más adelante qué pasa. Pero por lo pronto, pues para Es una pero sí, pausa. Yo lo veo como una pausa y yo lo veo también así como es. algo muy sano, para que centres toda tu energía ahorita en la Sí. familia y en tus proyectos que ya traías andando. A mí me parece Sí, o también sea, que es una buena ahorita, decisión. ahorita la verdad es que mis proyectos se refieren a mi familia, este, a mi familia y a la maestría y a un proyecto de chamba. Entonces, pues ahorita la verdad, estoy más bien con las manos llenas Todo, y ya no cabe más. todo lo que viene vas a ver que es para bien y sabes que cuentas con Así, nosotros para apoyarte y seguir en el camino. Y puedo decir algo que suena muy cliché, que suena muy feo, pero dicen por ahí que el show debe de continuar. Y así quiero es. invitar a mucha gente que nos está viendo hoy, que nos está viendo gracias a Juan Miguel, son seguidores de Juan Miguel y se acercaron hoy al programa a que nos den otra oportunidad, no nada más porque vino hoy Juan Miguel, sino que nos sigan viendo en estereotipos. La próxima semana vamos a tener a un gran invitado, al quizás el mejor definidor de lo que es lo políticamente incorrecto en la política, a Memo Rentería, que es un histórico de la mercadotecnia en la política, es alguien que ha estado atrás de bastidores, pero entre sus aciertos y errores, o como lo quieran ver, hay grandes anécdotas para platicar de una política diferente a la que estamos acostumbrados. No tengo otra cosa, bueno, antes que nada, como siempre, agradecerle a nuestra estereoproductora, porque sin ella pues no seríamos nada. Y agradecerle a Trancas los sonidos de fondo, que siempre también se le agradece. De verdad, Félix, agradecerte el camino que has estado con nosotros No, y el hombre, que no hay sé nada que que de una u agradecer. otra manera vas a ir en paralelo con nosotros. Muy bien. Agradecerte, Chochos, por el programa de hoy y agradecerle a toda la gente que nos está viendo. Yo les quiero agradecer, sin antes decirles que por favor nos den like a nuestro contenido, tanto en Facebook como en YouTube. El día de mañana vamos a subir este programa en Facebook y en YouTube también. En Facebook ya Y se queda y en YouTube aparece en mañana. YouTube aparece mañana, que sigan nuestras redes sociales, es @FélixLoperena, que Félix ya trae un camino andado también ahí con las redes. Nosotros le tenemos que limosnear algunos seguidores a Félix. @Lectio y @Loporti. Muchas gracias, Ana, y pues gracias a todos por habernos visto en este programa tan especial para nosotros. Buenas noches.